¿dónde está la felicidad? ¿La felicidad está fuera o la felicidad está dentro? Uno se da cuenta de que la muerte es universal e irreversible. Es decir, yo también me moriré y eso produce una crisis. Hay gente que viene con una depresión y con un accidente cerebrovascular y dicen, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre digo que si quieres vivir menos, estate estresado. Si quieres vivir más... Lo que hacemos los seres humanos es para no pensar en ello. Javier García Campayo, este psiquiatra, comenzó meditando a escondidas en los 80 y hoy forma a médicos, empresarios y atletas para que conviertan el estrés en gasolina creativa. Quédate con nosotros y verás cómo un protocolo expert de 10 minutos al día cambia tu neuroquímica. ¿Has encontrado algo fuera de ti mismo que te dé una felicidad estable? Mindfulness se considera la terapia de elección para la depresión recurrente. Es la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad con menor capacidad de atención. Cada generación tiene más malestar psicológico, eso se le llama el efecto cohorte. Para yo poder dar bienestar a los demás, tengo que estar yo bien. Es común que se recete el mindfulness. Te pregunto, ¿hay que aburrirse? Es muy sano aburrirse y no, sobre todo las nuevas generaciones tienen una especie de fobia al aburrimiento. Piensan que el tiempo hay que llenarlo continuamente con actividades y la creatividad va muy ligada al aburrimiento. Pasa mucho en los jóvenes de ahora que tienen un poco de miedo a estar aburridos y un poco también solos. Claro, yo creo que parte, digamos, es responsabilidad de ellos, pero parte también, como siempre, es responsabilidad de los padres, ¿no? Porque para los padres, para nosotros es más cómodo que estén entretenidos y dan menos guerra. Entonces, claro, es parte del tema, es una especie de connivencia entre unos y otros, pero el aburrimiento es muy sano, efectivamente. Mira, hay un concepto que es el aburrimiento y otro que me gustó mucho de un libro que leí hace poco es El valor de la atención, que es la capacidad de concentrarse en algo. Sí, es muy diferente, no tiene nada que ver. Poner la atención en algo entretiene. Es decir, produce una sensación de paz y bienestar, que es lo que ocurre con la meditación. Tú pones la atención en algo, puedes mantenerla ahí, y el bienestar de la mente tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Uno de los artículos científicos más impactantes, ¿no?, sobre mindfulness se titulaba así: una mente estable es una mente feliz. Entonces, el aburrimiento es simplemente que uno no quiere estar ahí porque piensa que en otro sitio estaría mejor. Pero cuando estás con la mente atenta, sabes que ahí está la felicidad, no está en otro sitio. Llevas años practicando meditación y desde 2007 que llegó de Estados Unidos el tema del mindfulness y demás, llevas practicando mindfulness. Sí. ¿Por qué te dio a ti por la meditación? Eran los 80, eras psiquiatra, un psiquiatra meditando en los 80 inquietaba. Bueno, en ese momento todavía no era psiquiatra. Estabas en cierre, ¿no? Tendrías 15, 16 años. Exactamente. Bueno, pues porque pensaba que buscaba el sentido de la vida, buscaba respuestas. En aquella época yo creo que la gente era muy buscadora, ¿no? Y uno de los temas que a mí me parecía que era una apertura importante para intentar entender de qué va la vida era la meditación. Y bueno, en España no había muchos sitios para meditar. Estaba Ramiro Calle, que era de los maestros que había en ese momento. Entonces tuve que irme fuera, me iba con unos amigos a Francia, centros de meditación, etc. Y ya se incorporó como una forma habitual de funcionar y he comentado otras veces, ¿no?, durante años en la medicina o en la psiquiatría, un psicólogo, un psiquiatra de la época, pero no hablo de los 80, habló hasta el 2000 aproximadamente, sí, que se dedicase a meditar, o que dijese públicamente que meditaba. Yo recibí, digamos, el título formal de mindfulness en el 97 en Canadá. Estuve en Montreal haciendo una estancia, he hecho unas estancias fuera, y siempre digo que ni me molesta recoger el título. Es decir, ¿para qué? Y con eso no podía decir nada. 97 estamos hablando. Que tú eres catedrático de psiquiatría. ¿En qué ayuda en la morfología del cerebro la meditación? ¿Qué cambia en la cabeza cuando alguien medita? Los primeros cambios que se producen cuando uno empieza a meditar, los 3 meses y tal de estar meditando, la conexión del lóbulo frontal con la amígdala cerebral, que es el área que regula las emociones, es mucho más intensa. Es decir, uno se hace cargo de sus emociones. ¿Me explico? Habitualmente las emociones no secuestran. Si son emociones agradables, pues fenómeno, pero si son emociones desagradables, el sufrimiento que nos produce son muy intensos, ¿no? Pero con esa mayor conexión, lóbulo frontal, amígdala, tú te puedes separar de tus emociones. Yo siempre digo que la diferencia entre alguien que medita y alguien que no medita es que quien no medita es sus pensamientos y emociones. Y si son agradables, bien, pero si son desagradables, sufre mucho. Uh-huh. Quien medita es lo que observa sus pensamientos y emociones. Entonces tiene una capacidad de independencia, de poder decidir, de poder dejar pasar, etcétera, y de no quedarse atrapado por el sufrimiento. O sea, morfológicamente se conecta más, pero digamos que el lóbulo frontal decide
Eso es. Toma peso el lóbulo frontal, que es el que decide. Exactamente. Y decide si esa emoción la desconecta o la activa y queda secuestrado. Alguien que no medita no tiene esa capacidad de elección. Simplemente la emoción invade todo, ¿sabes? Pero con esas conexiones del lóbulo frontal permite que tú puedas decidir, ¿no? O sea, cuando hablamos de alguien que tiene mecha corta, mecha larga, sí. Va por aquí, ¿no? El tema. Es decir, va por ahí, sí, esto lo pregunto mucho. Es decir, ¿tú eres de mecha corta o de mecha larga? No. Porque las reacciones que tienes ante la vida, una persona que tiene la mecha larga o que tiene la mecha corta, me parece que son diferentes. Me parece que había una definición de Stephen Covey, el que escribió Los 7 hábitos, y decía que la libertad es el espacio que existe entre una reacción y tu respuesta. Sí. Eso sí. Pero fíjate que habría dos aspectos, ¿no? Por un lado estaría el aspecto emocional y por otro lado estaría el aspecto conductual, ¿no? Una emoción nos lleva a una conducta. Emoción significa eso, aquello que te mueve, ¿no? Entonces, puede haber dos tipos de mechas cortas. Me encanta que vamos a segmentarle mecha corta. Dale, calla. Hay mechas cortas a nivel emocional, es decir, todos les influencian generalmente negativamente, ¿no? Es decir, porque es más evidente cuando te influencia negativamente, pero no son de mecha corta a la hora de pasar a la acción, ¿me explico? Yo puedo ser muy influenciable, me enfado o me entristezco, etcétera. Es decir, aparece la emoción rápidamente, pero no paso a la acción, ¿no? Y hay otra gente que es más impulsiva, es mecha corta conductual, ¿no? Y cualquier cosa que le dices, pues te solta un sopapo, ¿no? O un insulto, porque no generalmente ni siquiera percibe la emoción, directamente va a la acción, ¿no? Porque se llevan mal con las emociones, ¿no? Y prefieren no sentirlas a poco que sea desagradable y entonces actúa, ¿no? Entonces, pues yo digo que hay dos tipos de mechas cortas. Los de mecha corta emocional lo pasan muy mal ellos. Los de mecha corta conductual tienen problemas con todo el mundo. O sea, son elefantes en la cacharrería. Son elefantes en la cacharrería, sí. Y después, cuando tienen una reacción sobre esa acción que han llevado a cabo, ¿no hay una reflexión? No necesariamente, porque no suelen ser, en general, no suelen ser personas muy dadas a la reflexión. Ellos piensan que tienen, eso no suele pasar a casi todos, ¿no? Ellos piensan que tienen la razón, que la culpa es del otro y que han hecho lo que tenían que hacer. Y hablamos en plural de los demás, pero esto me ha pasado a mí esta mañana. Claro, ¿no? Entonces, si eres reflexivo, efectivamente, pues decir, esto efectivamente no lo he hecho como tenía que hacer. Pero la mayor parte de estas personas que son muy impulsivas no se lo plantean, echan la culpa fuera, porque claro, cuando algo sale mal, uno de los grandes temas es quién tiene la culpa, ¿no? La tengo yo, imagínate una ruptura de pareja. ¿Quién tiene la culpa? La tengo yo, que soy un desastre en relaciones de pareja, otras veces me ha ido mal. La tiene el otro, ¿no? Porque las mujeres o los hombres son malos en general, ¿no? La tenemos los dos, es todo un fenómeno. Hay gente que tiende a echar siempre la culpa fuera, los de mecha corta, con tendencias al trastorno de personalidad. Hay gente que se echa siempre la culpa a ellos, así con rasgos, digamos, más neuróticos, más autoculpabilizantes. Y luego, pues, hay otras personas que intentan ser más ecuánimes y dicen, bueno, parte de la responsabilidad la tiene el otro, parte la pongo yo, en fin, y puede ser más ecuánime, pero ya ves que el tema de la culpa es un temazo. Sí. Que, mira, eso me lo apunto para después, hablaremos de la culpa, porque siempre se habla, no hables de culpa, habla de responsabilidad. Sí. Bueno, culpa, responsabilidad, pero... Sí. Pero mira, estuvo por aquí Julieta Barragán, que es una chica que es autista, y decía... A mí me vienen siempre con... Pero eso a mí me pasa también. ¿Eso qué te pasa a ti? Te digo, sí, es que hay mucho diagnóstico por hacer. Hay mucho diagnóstico por hacer. Hay mucha gente que puede tener algún trastorno límite de personalidad, que no está diagnosticado, y lo vemos en las empresas, en casa, en las familias, en tal, y no está diagnosticado. Bueno, en general el malestar psicológico, trastornos como quieras llamarlo, se acepta que ha ido aumentando progresivamente, y que en cada generación aumenta. Eso se le llama el efecto cohorte, es decir, cada generación tiene más. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar el podcast, con las expectativas. Las expectativas son un tema clave, ¿no? Si yo tengo unas expectativas exageradas sobre cómo tiene que ser la vida, eso me va a producir mucho malestar. Si tengo unas expectativas mucho más realistas, pues bueno, entiendo que la vida pues no siempre se consigue lo que se quiere, en fin, hay cierto nivel de sufrimiento, etcétera. Entonces, efectivamente, como todo se ha cambiado mucho, hay mucho más malestar y concretamente trastornos límites de personalidad que comentabas, esto ha aumentado mucho más de unas generaciones a otras. ¿Qué es un trastorno límite de personalidad, por entenderlo? Pues alguien que tiene dificultad en regularse emocionalmente, que sus emociones son muy intensas, sus relaciones con los demás son también muy intensas, en el sentido de que si somos muy amigos, somos súper amigos, pero cualquier cosa que me hagas me decepciona y entonces ya no quiero saber nada de ti y puedo tender al acto, es decir, a actuar o, bueno, pues a agredirte, etcétera. Hay una
la base es una disregulación emocional que llamamos, ¿no? Tiene unas grandes dificultades para regulación emocional. Pues esto se ha disparado en los últimos años. Entonces, ¿y eso qué raíz tiene? ¿Por qué se dispara eso? ¿Es por las expectativas que comentabas? Claro, sí. No solamente tiene una base biológica, tiene una cierta, como todo en psicología y psiquiatría, hay un 20-30% de base biológica, pero la mayor parte es aprendizaje conductual, como lo quieras llamar, ¿no? Y tiene que ver, las expectativas es que es un tema, la no frustración de los padres a los hijos, ¿no? Ahora cuando venía, estamos hablando de selectividad, mi hija se ha presentado la selectividad y tal, y claro, hoy en día los padres, la involucración que tienen, por ejemplo, con la selectividad de los hijos, estudien lo que estudien, es brutal, pero con todo. Nosotros hablaba con gente de mi edad, de 60 años, y decían, nosotros cuando hicimos la selectividad, vamos, nuestros padres se enteraban colateralmente de refilón. Yo soy cuarentón y tampoco sabía ni dónde hice la selectividad. La hice en medicina, pero podría haber ido debajo del puente. Pero te digo que los padres llevaban y no es que nos quisiesen menos, es que no era necesaria esa sobreprotección que se tiene actualmente, ¿no? Entonces es parte del problema. Lo que pasa es que es un tema muy complicado de resolver, ¿no? Porque... No, claro. El tema de las expectativas, que me parece que es relevante. Es muy relevante. Es verdad que ¿dónde está el término medio? Porque hay que frustrar a los hijos. Hay que frustrar. Tienen que saber que muchas veces no se van a conseguir lo que quieren y no pasa nada. O sea, que deberíamos hacer un máster de frustración. Pero arreglado. En vez de la PAU, la frustración. Sí. Yo siempre, un ejemplo, ¿no? Que nosotros cuando éramos jóvenes y tal, ibas al colegio, si un profesor te echaba la bronca, el tema era que no se interesaban tus padres, porque ahí venía la bronca de verdad, pero hoy en día es al revés. Quiero decir, hoy en día son los padres los que vienen a enfrentarse con el profesor porque le ha dicho algo a su hijo, pues generalmente cuando se lo dice, alguna base tendrá, ¿no? Entonces, está todo distorsionado, ¿no? Yo creo que hay una sobreprotección, como digo, ¿no? A todo el mundo solo hay derechos, no hay sensación de responsabilidad, de deberes y tal. Y bueno, pues tenemos la sociedad que tenemos. Es todo un replanteamiento, ¿no? Que está conectado con valores que también se ha perdido. Estábamos hablando antes, ¿no? Del sentido de la vida, de los valores, tal. El sentido de la vida de la mayor parte de la gente ahora es el hedonismo puro. El placer puro. Y todo lo que me limite o me disminuya ese placer, a por ello, que son malos. Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la frustración? Si tuvieras que enumerar algún beneficio de frustrarse, ¿cuál sería? Pero es que la frustración, el beneficio es entender cómo es la vida. Es que... Parece fácil, ¿no? Entender de qué va la película. Que exactamente, es que la película va de que muchas veces no vas a poder conseguir lo que quieres y no pasa nada. Es decir, el gran tema es ¿dónde está la felicidad? La felicidad está fuera de nosotros, que es lo que nos han vendido, sobre todo en las sociedades occidentales consumistas como las que tenemos, o la felicidad está dentro de nosotros, que es lo que ha defendido siempre la visión oriental, el estoicismo en Occidente, etcétera. ¿No? Epicteto decía, lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre. Es decir, en última instancia está en la mente. El poder ver eso claramente hace que, bueno, pues las cosas a veces salen bien, otras salen mal y tal, pero si tú tienes esa templanza que decían los griegos, o como quieras llamarlo, atención que dirían los orientales, vas a poder modular eso y la felicidad, comprendes que está sobre todo en ti y en las conexiones con la gente, etcétera, no tanto en conseguir cosas o no conseguirlas. Mírame a la cara y no me mientas, a que estás en mogollón de ajos y no te da la vida para todo. García Campayo me dijo una frase que me impactó. Haz menos cosas, pero hazlas con intención. Y ahí es de lo que vamos a hablar en la newsletter. Vamos a darte una herramientita súper sencilla para estas vacaciones, para centrarte en menos cosas, pero con más intención. Suscríbete. Estamos en el punto A, estamos frustrados, estamos amargados, estamos intentando buscar una felicidad que no es la de verdad. La buscamos en el sitio que no es. En el sitio que no es. ¿Cómo empezamos el camino del punto A al punto B? Es decir, esto es un camino largo, es un camino de una vida. Sí. Pero ¿cómo deberíamos empezar a buscar herramientas para comenzar ese viaje? Pero yo siempre digo a la gente, ¿has encontrado algo fuera de ti mismo que te dé una felicidad estable? Estable. Es que la palabra estabilidad, lo has dicho antes, es fundamental. Claro, ¿no? Claro, es fundamental. Porque, ¿qué es lo que ocurre? O sea, yo consigo, por ejemplo, cuando estoy en medicina, pensaba, cuando acabe la carrera seré feliz, ¿no? Ahí es cuando. Ahí, ¿no? Entonces, acabas la carrera y a los 3-6 meses estás ya saturado. No, cuando tenga un trabajo, consigues el trabajo a los 3-6 meses y así sucesivamente. O sea, cualquier cosa, incluso la lotería, ¿no? Que para parte de la gente, bueno, eso es la leche. Efectivamente, al día siguiente brindando con champán. Pero lo que dicen los estudios es que a los 6-12 meses eres exactamente igual de feliz o desgraciado que eras antes de que el fenómeno se llama adaptación hedónica. Es decir,
pase lo que pase fuera, tú te adaptas a eso y a los 12 meses, en el caso de la lotería, pero en general a los 6 meses, ya está. Yo siempre pregunto a la gente, ¿estás feliz por la subida de sueldo de hace 5 años? ¿Te acuerdas ya de tal? Estamos en la subida de sueldo. Ya estás amargado por la subida del precio del consumo. Pero porque eso ya está amortizado, ya está. Entonces, este es el tema. Cuando uno se da cuenta de eso, y hay un fenómeno muy fascinante, que es el de las crisis. Yo siempre hablo de las crisis de los 40, que tienen sus características, pero voy a... Tenemos que hablar de la crisis de los 40, pero no sé por qué me toca de refilón. Voy a la de los 50, que es muy interesante. La de los 50. La gente que nos escucha de este podcast, la mayor parte es de 45 para arriba, o sea que van a estar atentos. Pues van a estar atentos. A los 50-55 ocurre muchas veces, no ocurre en todo el mundo, ocurre cuando mucha gente ha conseguido casi todo lo que quería conseguir en la vida. Fíjate la jugada. Imagínate, yo quería tener una familia y la tengo tal, quería haber llegado pues, más o menos lejos en el trabajo, lo he conseguido, etcétera, pues tener una buena casa, coche, ya lo tengo todo. Y la crisis es, joder, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Es decir, ya me doy cuenta de que la felicidad no está afuera, ¿no? La verdad es que no me daba cuenta porque, claro, seguía buscándola. Y todavía no tenía todo lo que se suponía que hacía falta, pero aquí ya lo tengo y ya veo que aquí no está. Y mucha gente acechas y vuelve al interior, a lo espiritual, al sentido de la vida, lo que sea, ¿sabes? Es una crisis fascinante, ¿no? Yo veo la consulta con alguna frecuencia, ¿no? Toda la vida luchando por esto, tal. Y ahora que lo tengo todo, que la gente me dice, tendrías que ser súper feliz. No, la sensación de vacío es brutal. Pero esa sensación de vacío ya estaba antes. Por eso sigues buscando. No sé si se ve, es fascinante el tema. No, me parece que es la clave. Es la clave, claro. Es la clave. Encima la de los 40 es otra cosa, pero ya lo haremos luego si quieres. La de los 40 es otra causa completamente diferente. De los 45 a los 50, la de los 50 es bien. Estoy bien, Javier. Por un psiquiatra, certificado por un psiquiatra. Que la de los 45-50 es eso. ¿Puede ser también que veamos más de cerca la muerte y la muerte es una solución para la vida? El tema de la muerte siempre está ahí, ¿no? Pero está lejos todavía, fíjate. Con los 50 no es un tema de la muerte, es un tema del sentido. Vale. El tema de la muerte sobre todo aparece hacia los 65 o así. Ahora tenemos expectativas de 80 años de esperanza media. El tema de la muerte siempre está ahí, en el sentido de que una de las teorías que más se acepta actualmente en la psicología social es la teoría del manejo del terror. No sé si la conoces, si no la cuento para... No, cuéntamela. La teoría del manejo del terror viene a decir que, bueno, el ser humano es el único que sabe que va a morir, ¿no? El resto se supone que no, por los datos que tenemos, ¿no? Quiero decir, un perro, por ejemplo, no, una mascota vive tranquilo. Unos días antes sí que empieza a percibir, ¿no? Pero unos días antes. Pero nosotros prácticamente desde los 10 años sabemos que vamos a morir, ¿no? Es interesante. Yo siempre comento con los alumnos y tal, ¿os acordáis? Porque el proceso de concepción de la muerte requiere un desarrollo cerebral que no tenemos hasta los 10 años aproximadamente, ¿no? Un niño por debajo de 8 años piensa que todos somos inmortales y tal. A partir de los 8 años, las cifras pueden variar un poco también del contexto y de la madurez del muchacho, ¿no? Hacia los 8 años uno aprende que la muerte es irreversible, pero no universal. Piensa que no le ocurrirá a él, ocurre a ancianos, enfermos, otra gente, y hacia los 10, 12 años uno se da cuenta de que la muerte es universal e irreversible. Es decir, yo también me moriré. Y eso produce una crisis generalmente. Mucha gente se acuerda de ella. Yo me acuerdo de ella. Cuando decías de por qué la búsqueda de la meditación, en parte, tenías que ver. Y no por ahí. En parte, sí, claro, es una crisis. Bueno, entonces lo que dice la teoría del manejo del terror es que somos los únicos que sabemos que vamos a morir. Y dice la teoría, todo lo que hacemos los seres humanos es para no pensar en ello. Para no pensar en ello, ¿no? Y entonces... por eso te decía que todo lo que hacemos, muchas veces el estar tan activos es simplemente, bueno, no quiero pensar. Y cuando es muy saliente, se dice en psicología, es decir, cuando te confronta, por ejemplo, la muerte de un padre, la muerte de alguien cercano, etcétera, claro, la defensa que hace uno es, bueno, esto todavía no me toca o tal, pero muchas veces lo que le conecta es con el sentido de la vida. El sentido de la vida es uno de los aspectos que más te protege al final de la vida, tengas creencias espirituales o no, porque si al final de la vida tú puedes decir... he llevado una vida que tiene sentido, que vale la pena, que siento que he hecho lo que tenía que hacer, eso produce una sensación de paz y bienestar increíble, ¿sabes? Insisto, independientemente de que uno tenga creencias espirituales o no, si las tiene en general, suele tener más sensación de... pero es muy...
O sea, tener un sentido y trabajar un sentido durante tu vida, claro, sí, te ayuda a morir mejor. Sí, y ser coherente con ello. Quiero decir, porque a veces la coherencia es complicada. ¿Me explico? Yo he visto a muchas personas que al final de su vida, varones, por ejemplo, decían, sí, doctor, para mí lo más importante en la vida han sido mis hijos, pero casi no los he visto. He estado todo el tiempo trabajando, tal, y ahora ya es tarde, ya han crecido. ¿Me explico? Es decir, una cosa es conectar y percibir bien nuestro sentido de la vida, y un segundo aspecto, a veces más difícil, es ser coherente con eso. Es decir, dedicar el tiempo, porque la vida es tiempo, a lo que es importante, para que al final de la vida puedes decir, sí, hice lo que tenía que hacer. Todos hemos tenido errores, todos, en fin, hay cosas que no nos gustan, pero uno cuando está al final de la vida hace una evaluación global y dice, bueno, yo creo que he llevado una vida que está bien, que vale la pena. Estoy preparado para lo que sea, habrá lo que sea después, pero yo estoy en orden de revista, ¿no? Que dicen los militares. Es que tenemos como diferentes crisis vitales, digamos, sí. que llamabas esta teoría del terror, ¿no? Bueno, la teoría de manejo del terror sobre todo tiene que ver con el manejo de la muerte, y eso se ve más hacia los 65 años, ya cuando uno se jubila y tal, ¿no? Pero la de los 55 que te decía tiene que ver con que uno ha conseguido, no todos, ¿no? ¿Quién lo ha conseguido? Quien ha conseguido todo lo que tenía que conseguir, ve claramente que fuera no estaba la felicidad, ¿no? Y hace todo un replanteamiento sobre temas espirituales, temas prosociales, ¿no? Mucha gente a esa edad hace una fundación. Los ricos, por ejemplo, si ves estos mega ricos, hacen una fundación prosocial para ayudar, pero tiene que ver con esto. Dice, vale, ya tengo todo y tal. ¿Y qué? Pues me gustaría dejar algo para que el mundo sea mejor. Sentir al final de la vida que porque es uno de los grandes temas para mucha gente, sentir que he ayudado a que el mundo vaya un poco mejor, ¿no? Pero pasan 3 generaciones y no se acuerda ni el tato de ti. Bueno, claro, sí. Pero eso también es parte de lo que uno tiene que asumir, ¿no? Que pasan, 3 generaciones y... O sea, que estás trabajando tu sentido de la vida para hacer una fundación o tal, y esa fundación a lo mejor dentro de 10 años ni existe, ni hace... Pues, ¿no? Bueno, pero tú al final de la vida sientes que has hecho algo para mejorar el mundo. Otra cosa es que se acuerden o no. Eso es un fenómeno muy interesante, ¿no? Desde la psicología, porque conforme se ha perdido las creencias espirituales, un sustituto de la inmortalidad ha sido la fama. ¿Me explico? La gente quería ser famoso para que le siguiesen recordando siguientes generaciones, y era una especie de sustituto de la espiritualidad en la inmortalidad. Es decir, se acordaban de mí 500 años después si he conseguido suficiente fama, etcétera. Es otra religión. La fama es otra religión. Para mucha gente sí. Oye, ¿y la crisis de los 40? Hablemos de la crisis de los 40. ¿Qué pasa con los 40? La crisis de los 40 tiene que ver con... todos tenemos expectativas, obviamente, ¿no? Y pensamos, bueno, pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, etcétera, etcétera. Hacia los 40 aproximadamente, no es que a los 39 y 11 meses, no, ya lo sí, es un proceso progresivo. Uno empieza a darse cuenta de que muchas cosas que quería hacer en la vida no serán posibles. Imagínate que quería tener hijos y pues, no he tenido. O quería alcanzar cierto nivel profesional, no lo he alcanzado. O quería, por ejemplo, tener pareja y veo que la cosa está fea. O lo que sea, ¿no? Cosas que para mí resultaban importantes en muy diferentes niveles, ¿no? Entonces, hacia los 40 es como que uno hace la evaluación y dice, bueno, si hasta ahora no lo he conseguido, parece claro que no lo voy a poder conseguir. Entonces, tiene que hacer el duelo. La vida es impermanencia, es cambio continuo, y el duelo vamos a tener que hacerlo continuamente, ¿no? Perdemos familiares y amigos, perdemos la juventud, perdemos todo, ¿no? Progresivamente, entonces tienes que hacer el duelo. Ese sería el tema. La crisis de los 40 es una crisis de duelos, ¿no? De cosas que no he podido conseguir y que sé que no voy a poder conseguir. Y muchas veces ese duelo se hace bien, es decir, bueno, pues no podrá ser y no pasa nada, porque realmente no pasa nada. Porque uno puede seguir siendo feliz si tiene claro que la felicidad está dentro de nosotros. Claro, si la pone fuera, pues entonces... pero el cómo se hace, mucha gente no quiere hacer el duelo, hace lo que decimos en psicología, en psicoterapia, una defensa maníaca, es decir, no querer verlo y seguir corriendo. Por ejemplo, te metes en una nueva pareja con alguien que tiene 20 años menos, simplemente para sentir que eres joven. Varones, por ejemplo, se meten a hacer deporte a saco. Yo tengo amigos de 45, 50 años, ¿no?, que corren todas las maratones posibles. Es como, ¿no? Pero están huyendo de su... Claro, exactamente. Están huyendo del de la tiempo que va detrás pegando duro, ¿no? O se meten a cirugías estéticas, quizás el caso de las mujeres más, pero también los hombres, ¿no? Es decir, es intentar engañar la percepción de tiempo, ¿no? Es la idea de eterna juventud, pero
pero no funciona, ¿no? Al final siempre se dice, ¿no?, en psicología, que los problemas siempre van con uno, ¿no? Aunque uno te mudes a otro país, los problemas van contigo siempre, no te puedes dejar fuera, ¿no? Entonces... Me parece que hay un monólogo de Ernesto Sevilla que me encanta decir: venimos aquí al teatro a pasarlo bien, a dejar los problemas ahí fuera, porque cuando salgáis, el puto problema está ahí. Pues eso, que no se van a... En el teatro estaremos un rato, pero después ya... Eso es como lo del alcohol, ¿no? Que se decía, dice, bebía para ahogar las penas, pero las cabritas de ellas flotaban. Oye, a colación de lo que has dicho de los niños que son conscientes a partir de los 10, 12 años de la muerte universal. Sí. Antes es bueno comunicarles lo que está sucediendo a su alrededor, porque están falleciendo los abuelos. Sí. Lo natural siempre ha sido que el ser humano tuviese contacto con la muerte. Eso es parte de, por ejemplo, la sobreprotección absurda que se hace ahora, ¿no? El abuelito se moría y tal, y la familia iba a despedirle y iba al entierro y no pasa nada. Pues es que forma parte de la vida, ¿no? Si nunca has visto muerte, claro, hoy en día, como la esperanza de vida es tan alta, uno puede no ver una muerte hasta los 30 o los 40 años, es algo anómalo, ¿no? Y es como que no se confronta con la realidad de la vida, que es la muerte. Sí, la recomendación es que los niños vayan, a menos que él explícitamente diga que no, pero muchas veces son los padres los que dicen, no, para no traumatizarlo, no queremos verlo. Y fíjate, muchas veces en la consulta yo he visto gente que me ha dicho, y mis padres no me dejaron ver a mi abuelo muerto, no me dejaron ir al funeral. Es decir, estaban enfadados con sus padres porque les habían privado de despedirse del abuelo, de verlo en los últimos momentos o de lo que sea, ¿no? Quiero decir que... Para ese concepto que me decías, que me parece súper interesante, de los duelos vitales, o sea, vas haciendo duelos porque vas perdiendo cosas, ¿qué herramientas o qué consejos podríamos dar para mejorar ese tránsito de duelos? Porque es una cosa que es normal y es la propia vida. ¿Cómo deberíamos hacerlo de una forma sana? Bueno, hay toda una técnica que trabajamos en meditación, etcétera, que es la aceptación. Fíjate que es algo que es como extraterrestre, ¿no? Toda la cultura occidental está basada en la no aceptación, está basada en pelearnos duro, en no querer rendirse, pero ¿cómo no te vas a rendir? Quiero decir que la vida funciona sola, no hace falta, es lo que hay, ¿no? Los occidentales nos hemos especializado en no querer ver lo que hay, ¿no? En montarnos una especie de mundo paralelo. Entonces, tiene que ver con las expectativas. Expectativas y aceptación sería lo inverso. A mayores expectativas, es decir, el mundo tiene que ser de esta manera, menos aceptación. A mayor aceptación, tú estás abierto, fluyes, dices, bueno, pues las cosas serán como ocurran. Fíjate que uno de los elementos clave de la aceptación es darse cuenta de que el ser humano lo único que controla de todo esto son sus acciones. Es decir, yo ahora, por ejemplo, me puedo ir, ¿no? Si me da gana. Ya disculparíais. Eso lo puedo controlar. Pero lo que no controla nunca el ser humano es el resultado de sus acciones. Es decir, yo me voy y puede pasar cualquier cosa. Yo no lo puedo controlar. No soy de mecha corta, o sea, tranquilo. Conductual. Pero no lo puedo controlar. Sin embargo, la gente se apega al resultado de sus acciones. Esa es una de las principales causas de sufrimiento. Es decir, yo hago algo por esto, para conseguir esto, etcétera. No, la visión que tendríamos que tener, ya sé que esto es muy complicado, pero esto es parte de las aceptaciones. Yo hago lo que sea porque siento que es coherente con mi propósito, sentido de la vida, ¿vale? Y lo hago de la mejor forma posible, pero me desentiendo del resultado, porque el resultado no depende de mí. Yo pongo un ejemplo, siempre, yo tengo hijos, como mucha gente de los que nos esté escuchando, ¿no? Yo quiero mucho a mis hijos porque es coherente con mi sentido de la vida y propósito como el de cualquiera, ¿no? 2, intento hacerlo lo mejor posible, lo más mindful, lo más coherente posible, pero 3, me desentiendo del resultado. Es decir, la expectativa que muchos padres podemos tener de que mis hijos me quieran y tal, no correlaciona con eso. Depende de muchos factores, que no depende solo de eso. Pero aunque no me quisiese, yo estaría satisfecho porque he hecho lo que tenía que hacer. ¿Me explico? He sido coherente, he intentado hacerlo bien, pero luego el resultado no depende de mí. Esto es una gran parte de la aceptación, ¿no? Hacer las cosas por coherencia interna lo mejor posible, pero saber que los factores no dependen de nosotros, ¿eh? Hay una cuestión que me interesa sobre esto, que es, al final tú tienes sueños. Uh-huh. Es importante tener sueños que conseguir para tener una vida plena. Pero claro, los sueños tiene que haber, lo que dices, una desvinculación del resultado. Eso es. Pero tienes que tener sueños, tienes que tener un propósito, ¿o no es necesario? Pero el propósito es muy importante ver la diferencia. Todo esto tiene que ver con la aceptación, ¿no? Por eso cuando me decías, la aceptación es lo que yo más recomiendo a la gente.
Una cosa son expectativas y otra cosa son planes. Vale. Una cosa son objetivos y otra cosa son valores, ¿no? Hablo de objetivos y valores. Por ejemplo, una de las principales causas de sufrimiento que vemos ahora en gente joven tiene que ver pues, con esto de la selectividad, con que mucha gente no puede hacer la carrera que quería hacer. ¿Me explico? Imagínate, un ejemplo, claro, sí. Medicina, enfermería, lo que sea. Digo porque son ejemplos de algunas que tienen unos. Pero esos son objetivos. Entrar en una carrera, eso es un objetivo. ¿Se consigue o no se consigue? La recomendación siempre es funcionar por valores. ¿Cuál es el valor que subyace, por ejemplo, estudiar medicina, estudiar enfermería? Se supone que es ayudar a la gente, ¿no? Si tú funcionas por valores, el objetivo es independiente. Quiero decir, yo puedo ayudar a la gente haciendo esas carreras, haciendo psicología, haciendo otras carreras, metiéndome en una ONG, ¿me explico? Y siempre voy a poder alinearme con el objetivo, que no es... Perdón, con el valor, que no es un sí o no. Si nosotros funcionamos por objetivos, cuando no se cumplen, vamos a sufrir. Y cuando se cumplen, a los 3-6 meses, ya queremos otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Si funcionamos por valores, siempre estamos alineados. Siempre nos orientan, porque nunca se pueden alcanzar. En ese contexto, es la diferencia entre planes y expectativas, ¿no? Si yo, por ejemplo, imagínate, quiero ir a Estados Unidos este verano, ¿no? De vacaciones. Es una expectativa si pienso que la felicidad está en ir a Estados Unidos. Pero no se recomienda eso, se recomienda solamente tener planes. Es decir, salga o no ese plan, yo sé que la felicidad está dentro de mí. Si no sale porque Trump no deja entrar a nadie, por lo que sea, y tal, y me tengo que ir al pueblo de al lado, me da igual, porque la felicidad está dentro de mí, no en ese plan concreto. No sé si se ve la jugada. Si pones la felicidad fuera, vas a estar siempre dependiendo de que se cumpla. No, el sufrimiento está asegurado. Cuando yo tengo claro que la felicidad está dentro de mí, puedo hacer planes, no hay ningún problema, pero si no salen, soy flexible, porque me da igual, la felicidad está dentro de mí. Todo eso es un reacondicionamiento mental que no estamos acostumbrados, porque lo que nos han metido es sociedad de consumo. La felicidad está fuera, consigue esto, consigue el otro, hasta que al final te cansas y dices, bueno, ya he conseguido crisis de los 50, todo lo que... Y es todo. Podríamos parar mucho antes si pudiésemos ver eso desde el principio. Claro, o sea, pero también es bueno que estemos en este camino hasta los 50. Quiero decir, es propio de la vida. Es propio de la vida occidental. Yo creo que no sería necesario. Porque además, uno de los temas que es importante es que el sufrimiento no siempre hace crecer. Hay gente que tiene la idea de que, bueno, el sufrimiento siempre te hace crecer. No. Es verdad que niveles de crecimiento personal, etcétera, son mayores cuando hay sufrimiento y uno lo metaboliza, lo gestiona bien, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que el sufrimiento lo que le produce es un enfado con el mundo y con las personas que lo convierte en peor persona. Eso lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese manejo de las expectativas, esa aceptación, esa capacidad de ser feliz en el momento presente, con lo que tenemos, etcétera, eso habría que entrenarlo más, enseñarlo más. La meditación te acerca a eso, claramente. Pero tú, cuando meditas, es muy feliz. Además, te das cuenta de que esa felicidad es difícilmente superable por cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, no te hace falta ir persiguiendo compulsivamente, ¿no? En la tradición meditativa se dice que en la vida los seres humanos lo que hacemos es ir corriendo para que nos alcance lo que no queremos e ir persiguiendo para alcanzar lo que queremos, ¿no? Pero siempre estamos corriendo, ¿no? En vez de parar, sentarse y sentirse. Aquí, por lo que veo, hay un marco de referencia que son los valores. Es decir, si tú vas haciendo cosas y vas contrastando con tu marco de referencia, que son los valores. Si hay coherencia con ese marco de referencia, vas a estar bien, sí. Las cosas van a estar bien. Totalmente. Y no hace falta que consigas los objetivos, que a veces se consigue el objetivo, a veces no se consigue. Eso es, pero no te genera ningún tipo de ansiedad ni te genera tal. Eso es. Pero es bueno tener objetivos. Puedes tenerlos, pero si no estás aferrado a ellos, que decir, bueno, voy a ver si consigo esto, pero si no lo consigo tampoco. Otra cosa es que nos movemos en un mundo de objetivos. Nosotros cuando trabajo, por ejemplo, con aceptación en las empresas, ¿no? Yo trabajo en un hospital. Estoy pensando en eso. Es decir, en las empresas, en las empresas, en el mundo en el que vivimos, al final nos movemos por objetivos. Sí. El mundo se mueve por objetivos, pero yo no hace falta que me mueva por objetivos. Es decir, yo puedo hacer, acorde a mis valores, las acciones lo mejor posible, intentando conseguir los objetivos que se plantean, pero sabiendo que se cumplan o no dependen de mí, y no cuestionando mi valía o la de los demás porque no se cumpla el objetivo, porque hay muchos factores que están influyendo, ¿no? Ese es el tema.
a la hora de realizar las acciones hay una diferente visión oriental y occidental que vale la pena reflexionar, ¿no? Nosotros los occidentales, hablo muy general, ¿no? Ahora con la globalización todo el mundo piensa lo mismo. Nosotros tenemos el máster de mindfulness y tenemos alumnos chinos, ¿sabes? Porque la globalización acaba con todo, pero me refiero a lo que son visiones tradicionales, ¿no? En general los occidentales pensamos que, hablando de acciones, es muy lineal. Es decir, yo hago A para conseguir B, y entonces si me esfuerzo duro con A, seguramente conseguiré B, porque pienso que es una cosa muy lineal. La visión oriental es mucho más compleja. En la psicología occidental y en la ingeniería occidental está, que es lo que se llama teoría de sistemas. Es decir, yo hago A para conseguir B, pero aparte de realizar las acciones que podrían conseguir B, va a haber otras muchas consecuencias que yo no conozco y que a ver qué pasa. Sí, ¿vale? Sí, que son carambolas. Que son carambolas. Pero luego B no solamente tiene A como causa, tiene otras muchas causas que seguramente yo no conozco, ¿me explico? Entonces hago A para conseguir B y este A puede producir consecuencias impredecibles y encima no consigo B. Y como eso está tan integrado en toda la filosofía, no hay una compulsión por actuar como solemos tener los occidentales. Venga, esfuérzate duro para conseguir. No, sino que, bueno, se actúa cuando hay que actuar, pero sabiendo que aunque quieras conseguir esto, pues igual no se consigue porque hay muchos factores que están también interactuando, ¿sabes? Entonces no te aferras tanto al resultado de la acción porque sabes que hay muchas variables involucradas. Me pongo en mi situación, digamos. Yo vengo de un día normal de mi casa, bueno, del trabajo, que yo trabajo como consultor, voy a 17 empresas, tengo un podcast, hago una newsletter, hablo con tal, yo digo 17 llamadas, tengo el WhatsApp, también me llaman por Teams, me mandan 25 correos cada hora, tal, no sé qué, y yo me siento en casa a meditar. Bueno, aparte están mis hijas, está mi mujer, que estamos haciendo cosas, y me siento a meditar, y me da la sensación que me siento y mi cabeza sigue... Claro, iba a seguir. O sea, sigue como una bataola de cosas que me pasan, de pensamientos. ¿Cómo se para eso? ¿Cómo hay un botón de off? El botón es la propia práctica. Quiero decir, lo que es una expectativa poco realista de decir, bueno, me siento y esto se para. No ocurre eso. Pero si tú te sientas todos los días 5 minutos, no hace falta mucho más, 5 o 10 minutos, de una forma regular, idealmente más o menos a la misma hora, etcétera, vas a notar que hacia los 2 o 3 meses, claro, lo que pasa es que... 2 o 3 meses todos los días. 2 o 3 meses, casi todos los días, 5 veces por semana, ¿no? Se calcula. Eso va bajando bastante. Y no solamente baja ahí cuando tú estás practicando la meditación, lo que llamamos meditación formal, sino también meditación informal. Es decir, fuera de eso vas a ver que las cosas te afectan menos, ¿no? Es como que puedes poner más distancia, puedes relativizarlo todo más, y esa sensación de bienestar que se produce durante la meditación y fuera de la meditación te va a invitar a seguir practicando y decir, bueno, lo veo de otra manera. Y tú sigues involucrado en esta guerra, igual, ¿no? En la guerra de la vida, pero con otra perspectiva, ¿no? Entonces, el botón no es inmediato, es un botón que requiere un cierto tiempo, ¿no? Vamos a llamarle una manivela. Yo creo que es una manivela de un coche, ¿no? Hay que ir dándole hasta que cargas un poco la dinamo. Pero claro, fíjate, lo que ocurre hoy en día es que vivimos en una sociedad de la inmediatez y del nulo esfuerzo. Y entonces, claro, no vende. Hay muchas veces pacientes con... Una de las quejas más frecuentes, la depresión es la más frecuente, pero la tercera o así es, doctor, dime algo para dejar de pensar. Pues no puedo soportarlo. Sí. No puedo soportarlo, y no porque los pensamientos sean depresivos, tristes, no, simplemente porque esto no para, lo que decías tú, ¿no? Para un momento, y obviamente está sobre todo por la noche, además, el insomnio está asegurado porque eso sigue funcionando. Vale. Y me dicen, deme Prozac o algo, alguna medicación y tal. Y yo les suelo decir, mire, hay una cosa que es mucho más eficaz que el Prozac y mucho más duradera. Hacer mindfulness o tal, o cosas de este tipo, no sé, le intento informar de una forma adecuada. Y una buena parte de la gente dice, doctor, se lo agradezco mucho su interés y su buena voluntad, pero no me complique la vida. Deme el Prozac. Exactamente. ¿Tienes ahí la recetita? Pues déjame ver historias. Eso me va a llevar tiempo, me va a llevar esfuerzo. El Prozac me lo tomo y se acabó y puedo seguir en la guerra. Lo que quiere la gente es seguir en la guerra, porque claro, si tú paras y meditas, vas a conectar más con los valores y sentido de la vida y vas a decir, bueno, pero ¿hace falta estar metido en esta guerra a full o podría seleccionar, disminuir, afrontar, ¿sabes?
Claro, ese es el tema que la gente no quiere. Dice, no, yo quiero para seguir dándole más, ¿vale? Pero aunque te dé procesar para seguir más, al final vas a seguir aumentando tu actividad hasta que rompas. Y sí. La ruptura suele ser o depresión o infarto. ¿Me explico? Son las dos cosas que pasan. Las principales, es decir, o es psicológica, y entonces caigo en una depresión, o es física, y entonces pues, me puede dar un infarto, te puede dar otra enfermedad, es decir, porque el estrés al final acaba produciendo múltiples diferentes enfermedades, ¿no? Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. ¿Cuál es la enfermedad clásica del estrés? La que veis más en consulta, es decir, al final este estrés ha acabado bien. Generalmente cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares, los que más. Sí, pero el estrés crónico afectaría a todos los sistemas. Puede facilitar la aparición de diabetes, la aparición de hipertensión, facilita la aparición de cáncer, porque también la inmunidad celular disminuye la actividad, etcétera. Acorta la vida. Yo siempre digo que si quieres vivir menos, estate estresado. Si quieres vivir más, consigue manejar el estrés, ¿no? Mindfulness, la meditación, es una de las mejores técnicas para el manejo del estrés, que correlaciona con una mayor esperanza de vida. ¿Sí? Hablábamos antes de la culpa y la responsabilidad. Hablamos de lo que quieras. La responsabilidad es positiva, siempre se habla. La culpa no, habla de responsabilidad. Sí. Podemos hacer esa distinción. Sí, que decir, yo me puedo hacer responsable de mis actos. La culpa es muy inútil como emoción, ¿no? Es una emoción compleja, que ha estado muy ligada a la tradición occidental, judio-cristiana sobre todo, porque no es tan frecuente en contextos orientales, ¿no? La culpa como tal. Y fíjate que cuando hay una depresión crónica o un duelo crónico, en psicoterapia casi siempre vamos buscando la culpa, porque la culpa es lo que cronifica todo ese malestar. Es como sentirse inadecuado por haber hecho algo, etcétera, etcétera. No, el mensaje no sería ese. Bueno, yo he hecho algo que pienso que ha tenido una repercusión para otras personas, pues voy a intentar, me comprometo a intentar no volver a hacerlo y a intentar repararlo con la persona que le he podido producir este daño en la medida de lo posible. Pero no hace falta que yo me fustigue a mí mismo y me sienta culpable, ¿no? Porque digamos que en la tradición judio-cristiana se partía de la idea de que si no te sentías culpable, no podías ser buena persona. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Porque lo que te hace ser buena persona es la emoción que en psicología y tal llamamos compasión. La compasión no es exactamente lo que hemos entendido en la tradición, sino la compasión es hacerme consciente del sufrimiento, tanto de los demás como de uno mismo, e intentar comprometerme a disminuir el sufrimiento tanto de los demás como de uno mismo. Si uno tiene clara esa compasión, esa conexión con los demás, no hace falta que se sienta culpable. Simplemente disfruta, le sale el bienestar de los demás y también el mío, porque este es uno de los temas importantes. Para yo poder dar bienestar a los demás, estar bien con los demás, tengo que estar yo bien, ¿no? Aquí en Occidente, insisto un poco por esa visión grecolatina judio-cristiana, uno se esforzaba mucho a intentar ayudar a los demás aunque yo esté mal. Eso no tiene sentido, ¿no? Yo tengo que estar bien, y si estoy bien, de forma natural voy a irradiar ese bienestar, pero si estoy mal, solo puedo dar malestar. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, parte de esto es lo que intentamos trabajar. Si tú estás bien contigo mismo, no hace falta que te sientas culpable y tal. Tú vas a sentir el sufrimiento de los demás y vas a intentar ayudar de una forma espontánea. La culpa y la reparación, digamos, la reparación de los daños hechos, sí, es importante. Es decir, para una persona que está sana, ¿es importante reparar el daño que ha hecho? Sí, sí puede, quiero decir, porque no siempre se puede. Imagínate que, que ha fallecido la persona, o tú, por lo que quieras, no, yo te he hecho daño, pero tú no quieres saber nada de mí y tal, y aunque te pida perdón y tal, tú no me vas a querer perdonar. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero uno de los conceptos interesantes, ¿no?, de la compasión y este tipo de visiones es que uno siempre puede reparar en el mundo el daño que ha hecho. Es decir, hay que tener la idea clara de que todos vamos a ir haciendo daño a todo el mundo. Es decir, es inevitable. Es inevitable porque la gente tiene expectativas de nosotros. Muchas veces el daño tiene que ver con las expectativas que otros ponen en nosotros. ¿Me explico? Es decir, una relación de pareja. Imagínate, llevamos 10 años y tal. Pues bueno, yo ya no soy feliz en esta relación. No quiero hacerte daño, pero no tiene sentido que esté en una relación que no tal. Al romper la relación, te voy a hacer daño, pero tú tienes la expectativa de que estemos siempre juntos. No sé si me explico. Muchas veces los daños son por expectativas. Yo puedo intentar repararte, tú no quieres y tal. Bueno, yo siempre puedo reparar en el mundo, es decir, hacer cosas por el mundo, sintiendo que
que te intento reparar a ti. Eso es mucho más útil para el mundo y para mí que sentirme culpable, ¿no? A mantener la culpa me va a producir un sufrimiento a mí que se va a irradiar a todos los demás, ¿no? Por eso la culpa es una emoción que se intenta eliminar y que no es útil desde una perspectiva prosocial, ¿no? Que sería lo que intentamos. Que cuando hablábamos antes de un trastorno límite de personalidad, en el que es un mecha corta emocional o es un mecha corta conductual. Sí. El mecha corta conductual que hace esas cosas, al final genera desconfianza, ¿no? Entiendo que con las personas que están alrededor genera desconfianza. Sí. ¿Tiene que reparar esa desconfianza con los demás para volver a construir relaciones sanas? Claro, lo que tiene que hacer es trabajar consigo mismo para ser más capaz de regularse emocionalmente y que no produzca esas consecuencias, ¿no? Es posible que con algunas de esas personas no pueda reparar ya la relación, ¿no? Porque ya ha habido una sobredosis de desencanto y no se puede. Pero lo importante es, por supuesto, pedir perdón, intentar reparar, pero muchas veces no se va a poder reparar. Lo que realmente cambia es cuando uno mejora su regulación, uno no cambia, mejora esa regulación emocional, es otra persona, digamos, mucho más fiable en el sentido de que no va a producir daño. Y bueno, en ese contexto puede, pero a veces las relaciones están rotas, sí, eso hay que asumirlo. Quiero decir, si yo te he hecho mucho daño durante un tiempo, aunque luego cambie, tú no quieres saber nada de mí y ya está, esto es lo que hay. Y tú tampoco tienes que sentirte obligado a darme otra oportunidad, no sé si me explico, ya está, quiero decir, ya está. Que hablábamos de cuando te sientas en casa con esa catarata de pensamientos y empiezas a intentar meditar. Uh-huh. ¿Cómo se empieza? Decía, son 5 minutos al día, durante 5 días a la semana, o con mínimo tal, durante 90 días, para generar un hábito. Entiendo que es generar un hábito para empezar a morfológicamente ver cambios cerebrales. ¿Cómo se debe empezar una meditación si pensamos en mindfulness? Sí. ¿Cómo deberíamos empezar? ¿Es concentración? ¿Cómo es? La meditación, hay diferentes tipos de meditaciones. Mindfulness es una meditación atencional, desarrolla la atención. Luego hay otros tipos y tal, suele empezarse con meditaciones atencionales, ¿no? Lo que se cambia es el soporte, es decir, dónde se pone la atención. Generalmente se pone siempre en el cuerpo. Hay diferentes, digamos, soportes dentro del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre está en el presente. El cuerpo siempre está en el presente. Yo si llevo la atención a mi respiración o a mis movimientos o lo que sea, estoy en el presente. Uno. Y dos, porque uno de los múltiples estudios, ¿no?, que se ha demostrado es que habría dos formas de funcionar de la mente. Lo que llamamos mente en modo hacer, que está siempre pensando, que es la que tenemos por defecto, y la mente a la que vamos llegando progresivamente con la meditación, que se llama modo ser, donde ese diálogo interno, esa charla continua que mantenemos con nosotros mismos, va diluyéndose, va desapareciendo progresivamente. Y lo que aparece es las sensaciones corporales. Quiere decir que la mente solo puede hacer dos cosas. O está pensando continuamente, somos expertos, o está percibiendo, experimentando, notando las sensaciones corporales, la postura, los sonidos, etc. Entonces, la práctica de la meditación atencional es llevar la mente a eso. No es poner la mente en blanco, que eso es un error conceptual, sino simplemente es llevar la atención al cuerpo y si se va, volver a llevarla una y otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevaríamos la atención a la respiración, este sería el primer paso, ¿no? Llevamos la atención a la respiración, percibimos el proceso del aire tocando fosas nasales, por supuesto los pensamientos van a estar ahí. Paso 2 es que la atención se va a perder, y el paso 3 es darnos cuenta lo antes posible de que la atención se ha ido y ya no está, por ejemplo, en fosas nasales, y paso 4 volvemos a llevar otra vez ahí la atención. Este paso 3 de que me he perdido y volver es el tema clave, ¿no? Porque yo siempre digo a la gente, muchos de vosotros en la universidad, ¿no?, tenéis una carrera y no tenéis la atención entrenada. ¿No es alucinante eso? ¿Por qué falla esto? La gente cuando estudia, por ejemplo, ya lo hace. Lleva la atención al libro, se le va la atención, ¿no? Y el problema es que se queda 5 minutos pensando en lo que va a hacer el fin de semana y luego dice, bueno, voy a volver a estudiar que estaba en esto. El tema es aprender el paso 3. Cuando la atención se me va, darme cuenta inmediatamente, lo antes que se pueda, 1 o 2 segundos, y volver. Ese paso de darse cuenta inmediatamente y volver es lo que entrena la atención o no la entrena y puedes sacar una matrícula en la carrera, pero no has entrenado la atención porque no has sido capaz de darte cuenta de ese proceso. Somos muy finos en ese entrenamiento de la atención. Esa es la técnica, ¿sabes? Entonces, eso lo haces 5 minutos, al principio es agotador, porque claro, se va, tienes que volver. Es como que, pero ¿cuántos pensamientos? No, esos son los pensamientos que tenemos. 20-40.000 al día. 20-40.000 pensamientos al día. Esos son los normales. Pero no nos damos cuenta porque como nos atrapa, claro, cuando te pones a meditar es observar
la mente. Y entonces ves cómo se está yendo continuamente, vas trayendo. Al principio es agotador, pero en 2 o 3 meses cada vez resulta más fácil traerla, no se va tanto, incluso en que hay circunstancias adversas de la vida, eres más capaz de desengancharte de eso. Y claro, cuando llevas 1 año, 2 años y tal, esa estabilidad te va acompañando progresivamente. Y ese es el truco, ¿no? La práctica, 5 minutos al día. O sea, eso te ayuda extrapolado a otras cuestiones de la vida, a mantener la atención. Exactamente. Claro. O sea, a vivir el presente. A vivir el presente. Pues claro, es que los seres humanos lo que tenemos es la idea errónea de que yo puedo estar muy atento en algo que me interesa, ¿no? Mi hijo adolescente que me está contando su problema, y luego puedo estar muy distraído, por ejemplo, pelando una patata porque es un rollo, y entonces me pongo a pensar lo que voy a hacer el fin de semana. El problema es que el cerebro no funciona así. El cerebro o lo entrenamos a la atención y se estructura neurológicamente así, o lo entrenamos a la distracción, que es lo que estamos haciendo muy bien en la sociedad actual, y se estructura para la distracción. No sé si me explico. O sea, la sociedad actual es una carrera de obstáculos para la atención. Es la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad con menor capacidad de atención. Conseguido. Te chocaría la mano si llegase, pero... Exactamente. Entonces, claro, por eso mindfulness y técnicas similares tienen tanto éxito, porque la gente se da cuenta de que esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, esta incapacidad de poner la atención. Pero por eso, claro, la invitación es a intentar estar atento en la mayor parte de actividades, porque no puedes estar 5 minutos meditando y luego estar continuamente haciendo multitarea. ¿Me explico? Porque es como el vestido de Penélope, ¿no? De la Odisea. Estoy cosiéndolo por la mañana y por la noche lo destejo. Quiero decir, lo tejo la atención mientras medito, pero luego deshago el tejido cuando estoy haciendo cualquier actividad. Esta sería parte, pero si la gente pudiese darse cuenta de cómo esa paz, ese bienestar que se produce con una mente estable, es tan fácil de conectar con él y conseguirlo, no iría corriendo buscándolo fuera. No sé si me explico. ¿Cuáles son los indicadores de una mente estable? Eso por un lado. ¿Y qué beneficios tiene el superpoder de la atención? Bueno, vamos relacionados, ¿no? Los beneficios... hay 2 grandes beneficios, ¿no? Por un lado, vas a ser más eficaz, hagas lo que hagas. Si estudias, pues los rendimientos son mayores, pero también se utiliza tanto en el ámbito de la empresa, porque la eficacia de cualquier acción va a ser mucho mayor. Pero junto a ese aumento de la eficacia, yo creo que el mayor beneficio es la sensación de bienestar, ¿no? De bienestar. Pero fíjate que los pensamientos y emociones no secuestran, ¿no? Yo siempre pongo en plan de ejemplo. Imagínate que salgo por la calle y veo algo que me gusta, da igual, una comida, un vestido. Primer pensamiento, me gusta. Segundo pensamiento, me lo compraría. Cada chasquido es un pensamiento, 3 segundos. Tercer pensamiento, no tengo dinero. Cuarto pensamiento, llevo 3 años en paro. Quinto pensamiento, soy un fracaso de tío. Oye, de escaparate... En 15 segundos, sí. Soy un fracaso de tío. Y ya me quedo ahí en bucle a sufrir. Eso no le pasaría a alguien que tiene entrenada la atención. Que decir, le podría gustar, me gusta, tal, y no se quedaría enganchado. Y dice, ¡buah! Ahora no toca este rollo mental. ¿Puedo pararlo? Y pensar otra cosa. ¿Sabes? Porque controlo mis pensamientos, puedo dejar pasar unos pensamientos, otros. La atención crea el mundo. Donde nosotros ponemos la atención, estamos creando el mundo. Imagínate que hubiese 20 personas aquí delante de mí y yo te miro a ti. Las otras 19 están ahí. Pero mi mundo eres tú porque yo estoy poniendo la atención en ti. Donde ponemos la atención, creamos el mundo. ¿Qué le pasa a una persona hipocondríaca? Que no puede dejar de prestar atención a médicos, enfermos, pastillas, etc. Una persona depresiva que básicamente presta atención a pensamientos y emociones tristes. Una persona optimista positiva que básicamente presta atención a pensamientos y emociones positivos. Pero la vida de todos nosotros es muy parecida. Donde pongamos la atención, creamos el mundo. Ahora somos víctimas de nuestra mente que la crea por nosotros, pero si nosotros aprendemos a poner la atención... Otro ejemplo, ahora aquí se está bien en esta sala, ¿no? Aquí se está a gusto. Está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si mi mente me lleva al pasado a alguien que he perdido o algo de lo que me siento culpable, ya estoy sufriendo. O si mi mente me secuestra y me lleva al futuro a algo que tengo miedo, me moriré, me dejará mi pareja tal, ya estoy sufriendo. Pero ese sufrimiento no existe. Aquí se está bien. Si yo no dejo que la mente me secuestre y vuelvo aquí, se acabó el tema. Esto es. O sea, esto vale, por ejemplo, para todo. Para todo, pero para que se pongan en contexto, una amistad tóxica, una pareja tóxica, todo, claro. tóxica o que no estás bien. Sí.
que, es decir, me concentro en este momento. En este momento, claro, porque en este momento es lo que existe, lo otro no existe. Claro, ese es el tema. ¿Los chicos tienen más pensamientos o menos que las chicas o da igual? No hay. Esa idea se tenía de que si los hombres pensaban menos, nada, es exactamente igual, ¿no? La misma cantidad de pensamientos, la misma... No hay diferencias en ese sentido. Te decía, estamos en una sociedad en la que el contexto es... pantallas, sí. La atención está... A mí me cuesta. Yo noto que he perdido mucho la capacidad de leer un libro concentrado. Sí. Claro. Sí, o sea, me noto siempre la vuelta a la página, o sea, 5 párrafos, el mismo párrafo 5 veces, hasta que lo leo con capacidad. Es decir, ¿ese entrenamiento de volver, con ese entrenamiento es suficiente o hay una siguiente pantalla del videojuego? Es decir, con esa pantalla del videojuego... Si somos capaces de controlar esa atención y volver. Sí. El entrenamiento en la atención te permite tener más atención, hagas lo que hagas, en lo que estés. Pero fíjate, por eso lo que ocurre es que uno no necesita tanto estímulo externo, ¿no? Ahora, la mayor parte de la gente entra al coche y lo primero que hace es poner la radio de fondo, ¿no? O si vive solo, llega a casa y lo primero que hace es pone la tele de fondo. No para verla, sino para ponerla para que te acompañe, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo siempre digo, claro, lo hacen porque no se aguantan a sí mismos. No aguantan el diálogo interno. Uno de los cambios que se produce con la meditación es que la gente deja de hacer eso. Entra al coche, no necesita ponerse más ruido. Ya tiene bastante ruido en la mente, ¿no? Puede estar ahí. Llega a casa, no necesita ponerse la tele de fondo. No hace falta. No hace falta. Y no va buscando estímulo externo continuamente, sino que disfruta de pasear por el parque sin hacer nada más, ¿no? Otras personas necesitan estar haciendo continuamente algo. No, puede estar en el momento presente. Sí, la vida es fascinante. Estar vivo. No hace falta hacer nada más, no hace falta estar... Sí, claro. Ya va bien, ¿no? Con esto ya va, el milagro ya está hecho. Lo otro es el ruido. Los diálogos internos. Buah. A mí me resultan súper interesantes, porque al final, mundo empresa, siempre estamos tomando decisiones, se toman un montón de decisiones al cabo del día. Sí. Digo, desde que te pones por la mañana, si haces una cosa u otra y tal, y siempre estás con tus diálogos internos que pueden ser positivos o pueden ser negativos o pueden ser neutros. Digamos, esto también sirve para los diálogos internos. Los diálogos internos te condicionan. La calidad de tus diálogos entiendo que también condicionan tu forma de ser. Claro, pero lo que ocurre con la meditación es que el diálogo interno desaparece. Es decir, hay dos tipos de pensamientos, voluntarios e involuntarios, que son la mayoría. Es decir, cuando te pones a meditar ya ves que todos son involuntarios, pero si no desaparecerían, claro. Entonces, con la práctica de meditación, los involuntarios, esos internos, van desapareciendo. Tienes que tomar decisiones, como tienes que tomar en la empresa, en la vida, etcétera. Solo tomas decisión, quiere decir, te sientas y haces. Es decir, la gente que se dedica a mindfulness, a meditación y tal, no piensa mientras está haciendo otra cosa, sino que pensar es la cosa. No sé si estás pelando una patata y voy a pensar, no, a ver, tengo que decidir qué hago esta noche para cenar a mis amigos. Me siento, papel y boli, pues voy a hacer esto, lo otro, no, esto, lo mejor. Pero me da igual si lo que tengo que pensar es en la empresa qué decisión voy a tomar. Me siento, papel y boli, y solo me dedico a eso. Media hora, 15 minutos, el tiempo que necesite, pues hago esto, pros y contras, hago lo otro, pros y contras, hago esto, estas son todas las alternativas, estos son los pros y contras, pues yo creo que al final esta es la mejor opción. Y no vuelvo a pensar en ello. Es decir, yo paseo por el parque, alguien que practica, ¿no? Yo, alguien que practica, paseas por el parque y claro, no puedes disfrutar de pasear por el parque, porque empiezas a pensar, esta noche, ¿qué hago para cenar para mis amigos? O mi hijo ha suspendido matemáticas, ¿qué hago? O tal. No, paseas por el parque y aunque te aparezca mi hijo ha suspendido matemáticas, ¿vale? Ahora no toca. Es un gañán, sí, pero no toca. No toca. Pero no toca, estoy paseando por el parque. Tengo que ver qué hago para los amigos el fin de semana, ¿vale? Pero ahora no toca y lo paro. Tal. Y claro, pero es vuelta. Exactamente. Y vuelves a pasear, vuelves a tal. Claro, la gente muchas veces te dice, pero entonces, claro, tú nunca tomas soluciones, nunca decides nada. No, claro, sí. Cuando llegue a casa, voy solo a dedicarme a esto. A ver, mi hijo ha suspendido matemáticas. ¿Qué hago? Me siento, papel y boli. Profesor, pues no le gustan los profesores tal. Yo le doy clases, pues este trimestre voy fatal en la empresa, no tengo tiempo. Mi mujer le da clases, pues no le gustan las matemáticas. Pues profesor, porque no queda más remedio. Siguiente tema. Pero no estoy rumiándolo continuamente. El problema de ese diálogo interno es que invade todo.
no puedes no hacer otra cosa, ¿sabes? Y encima, como no lo haces bien, porque no te sientas papel y boli, etcétera, etcétera, siempre piensas que debe haber una solución mágica que no he encontrado y que si sigo dándole vueltas, lo encontraré. Y no existe esa solución. Simplemente es que no lo hemos hecho bien. Estamos siempre en la necesidad de estar pensando. Tiene mucho que ver con la sensación de control. Este es parte también de lo que trabajamos con la aceptación. El diálogo interno, sobre todo, surge por las expectativas para controlar. Como yo quiero que las cosas sean como sean, estoy pensando, a ver cómo consigo convencer a mi jefe de que me suba el sueldo, a mi mujer de que haga esto que no va a hacer, a mi hijo de que estudie, a mi tal. Y estoy continuamente pensando, ¿no? Cuando puedo parar y me doy cuenta y decir, bueno, no necesito estar controlando el mundo, ¿no? Me están viniendo un montón de temas a la cabeza. Claro, que me encanta. Es fascinante, es fascinante. Es fascinante, porque es la vida. Es la vida. Y el sufrimiento que tenemos, nos lo creamos nosotros, una buena parte, de otro que no, es objetivo, pero el sufrimiento que nos creamos nosotros se considera que es el 80% de total de nuestro sufrimiento. Pero estamos siempre controlando, siempre pensando en pasado, en futuro, siempre en vez de fluir. Aquí hay un ejercicio de asertividad importante. O sea, cuando tú dices, ahora esto, ahora árboles, ahora paseo, sí, ahora comida, ahora amigos. Es decir, la vida, tú estás interaccionando, tienes que hacer un ejercicio de asertividad a nivel Dios. No llega tanto, simplemente si tú tienes claro que eso es así. El problema es que la gente no tiene claro que eso es así. La gente, la idea que tiene es que cuanto más se preocupe por algo, más va a controlar y resolver algo, pero no funciona así. Hay un proverbio chino que nosotros utilizamos mucho, bueno, casi todos son chinos japoneses. Qué jodido, ¿eh? Al final son más listos que el hambre. ¿No? Y dice, si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, si tiene solución, lo resuelves. Y si no tiene solución, lo aceptas. Pero preocuparse es inútil. Es darle vueltas innecesariamente, ¿no? Entonces, este es el tema. Pero bueno, o sea, lo que te decía, tienes que hacer un ejercicio un poco de decirle a alguna persona de vez en cuando, ahora no me toca esto. Discúlpame. Bueno. Discúlpame. Sí, lo siento, me toca esto. Sí, pero porque si no las tareas, o sea, yo siempre hago un ejercicio, el tema de gestión del tiempo. Me pide mucha gente, porque claro, lo que te pide la gente es productividad, ayúdales en productividad. Y se hace un ejercicio, es decir, tú vuelcas tus tareas pendientes, en un papel, las vuelcas. Las priorizas, le metes la matriz de Eisenhower, haces la rueda a la vida y metes las tareas que tienes en cada área de la vida y empiezas a ver asincronías. Y te das cuenta que en la pista de aterrizaje, que son las tareas diarias, no hay tiempo. Que hayas puesto tú, hay muy pocas. Claro. Te las han puesto casi todos. Es tomar las riendas de la vida, ¿no? Uh-huh. Pues para eso hay un ejercicio que es salir un poco y empezar a decir que no a ciertas cosas, con educación, con asertividad, que al final hay que llevarle la cara al de enfrente y saber ser empático, no ser un sincericida. Está claro. Sí. Es decir, pero hay un ejercicio importante de ocupar espacios que han ocupado otros, poniéndote mochilas de responsabilidad, porque a la gente habitualmente no nos gusta la responsabilidad. Uh-huh. Y es mucho mejor que me lleve la mochila a Javier que no que la lleve yo, Mitchell. Claro. Pero esa asertividad es mucho más fácil gestionarla cuando tú tienes claro que eso no te va a hacer feliz, que esas cargas continuas de cosas que no son realmente nucleares en nuestra vida es un fardo, ¿no? Entonces te resulta mucho más fácil, de una forma empática, ¿no? El poder decir no y no pasa nada. No pasa nada. Pero fíjate que muchas veces no decimos que no, eso en la asertividad también se ve mucho, ¿no? Porque tenemos miedo de rechazo, ¿no? Decir no es muy complicado. No, la gente pone excusas, ¿no? Un amigo te dice, oye, llévame al aeropuerto. Y dices, no, es que me duele la cabeza. No, dices, no, que es lo que te apetece, porque esto da el impacto que tendrá, ¿no? Pero cuando tú tienes claro que la felicidad está dentro de ti, las relaciones con los demás también son mucho más fluidas. Quiero decir, no esperas que otros te den la felicidad, porque sabes que es imposible. ¿Me explico? Que la felicidad está dentro de ti. Entonces, las relaciones interpersonales también cambian, porque no te cuelgas de los otros, ¿no? Y claro, eso produce un cambio espectacular también en los otros, ¿no? Porque se dan cuenta de que no te pueden manipular. Pero muchas veces hablabas de la culpa tiene que ver con la manipulación. Si yo consigo ¿cómo manipular a alguien? Haciéndole sentir culpable. Esta es la clave. La manipulación se ha basado siempre en la culpa. Si yo consigo hacerte culpable, pues ya puedo hacer contigo lo que quiera, ¿no? Me está sonando esto de rollos actuales y demás que vas viendo en la televisión, pero no sé a qué. Claro, yo, por ejemplo, con la educación de padres, hijos, siempre le insisto a la gente que, claro, los padres muchas veces tendemos a hacer sentir culpables a los hijos, ¿no? El mensaje muchas veces es, hijo mío, me has decepcionado por no hacer tal cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma el mensaje es, para que te quiera, tienes que hacer tal cosa.
Esta es la base de la manipulación, ¿no? Los padres, la relación que tendríamos que tener es decir, hijo mío, yo te quiero incondicionalmente. Ahora, los actos tienen consecuencias. Es decir, si haces un acto tal, pues eso tendrá consecuencias, etcétera, etcétera. Pero mi amor es incondicional. No hace falta que hagas nada especial para que yo te quiera. Mi amor es incondicional. Pero tú tienes que saber que los actos tienen consecuencias. Claro, si yo digo, para que te quiera, tienes que hacer esto. Entonces, eso es una alarma. Eso es una alarma brutal, pero es muchas veces, claro, lo que pasa es que ahora los padres somos muy elegantes y no es tan descarado, pero está el tema de la decepción, ¿no? Es decir, yo sé, mucha gente te dice en la consulta, es que yo sé que si hago esto, decepciono a mis padres, porque claro, te han metido y tal, y entonces no puedo hacerlo. Entonces estoy ahí continuamente, muchas veces los objetivos que nos planteamos en la vida, tenemos que plantearnos si son nuestros o son de nuestros padres. ¿Me explico? Porque claro, cuando uno es pequeño, lo único que le importa es el cariño de los padres y va a hacer lo que sea para mantener ese cariño. Y una pregunta que suelo hacer siempre a la gente es, ¿en qué te has especializado para que te quieran? Y generalmente nos especializamos en los primeros años de vida para que nos quieran y muchas veces hacemos eso la profesión o por lo menos un hobby muy importante, ¿no? Entonces, vale la pena. Y la respuesta a esa pregunta que me parece hiperpoderosa. ¿En qué te has especializado para que te quieran? ¿Cuál debería ser una respuesta sana a esa pregunta? Da igual si tú ya te das cuenta de que fue parte de lo que tuviste que hacer para sentirte querido, ¿me explico? Da igual. Yo, por ejemplo, alguna vez lo he comentado en los libros y tal, mi madre tuvo una enfermedad muy importante, estuvo a punto de morirse con 8 años y tal, y siempre digo que eso fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque tener tan clara la impermanencia, estuvo un mes en coma y tal, estaba convencido que iba a morir. Tener tan clara la visión de la impermanencia ha permitido que luego toda mi vida girase en torno a la meditación o cosas similares, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? 8 años. Sí. Claro. Entonces ves la impermanencia y dices, bueno, todo está, nada es seguro. Pero yo hice medicina de alguna forma por eso. Es decir, porque la necesidad de cuidarla y de que no tal, porque claro, ya estuvo bien, sobrevivió, pero siempre estuvo con achaques, ¿no? Y tal, siempre pienso que hice medicina por eso, etcétera, etcétera. Pero da igual realmente, eso no es muy importante. Lo importante es que luego cuando tú lo ves, puedes decir, bueno, esto se hizo por eso tal, pero yo ahora soy adulto y tengo otra visión. No hace falta que cambie radicalmente, ¿eh? Para nada. Simplemente es darme cuenta de por qué he hecho lo que he hecho y darme cuenta cómo eso lo puedo incorporar a mi vida de la forma más sana, sin depender, Bueno, ha estado perfecto. Yo me encanta mi trabajo, pero ese fue el origen. Si no me diese cuenta, estaría cuidando a todo el mundo a todas horas, que es lo que le pasa a mucha gente. No sé si me explico. Por ejemplo, las mochilas de responsabilidad. Las mochilas, claro, exactamente. Sí, que es bueno para el que se la quita y para el que la recibe. Sí, porque claro, tampoco te permite crecer. Si yo te estoy cuidando continuamente, no te permito desarrollar todo tu potencial, ¿no? Que es muchas veces lo que nos está pasando con los hijos. Al frustrarlos tanto, al no frustrarlos, no les permitimos crecer. Ellos también tienen que tener sus dificultades, estrellarse contra la pared. Yo siempre digo con mis hijos, pues sé que se van a estrellar contra la pared y tengo que esperar a que se estrellen y estaré ahí para coger los trozos. Pero es lo que tienen que hacer, estrellarse. Pero yo me he estrellado y si no, no aprenden. Si yo estoy quitando todas las paredes, al final cuando haya una pared que no pueda quitar, dirán, pero esto no, es que siempre ha habido paredes, ¿no? Yo tengo una imagen de los padres de hoy en día como el fútbol americano. Tienes al tipo que lleva la pelota y todos haciendo placajes para que no toquen al corredor hasta que llega la end zone. Pero llegará un momento en que no haya padres, que tal, o que el placaje sea tan grande que no. Y entonces dirá, pero existe la dificultad. Pues claro, pues que la vida es esto. La vida era esto, siempre fue esto. Que antes hablabas, hay gente que viene con una depresión y con un accidente cerebrovascular y dicen, esto ha sido un regalo. O sea, es lo mejor que me ha pasado en la vida porque he reconstruido. ¿Se puede hacer esto mismo sin esta crisis? Claro, parar. Sí. Es decir, muchas de las enfermedades lo que te obligan es a parar y entonces te replanteas el sentido de la vida y cambias tu vida y por eso para muchos es una de las mejores cosas que les han pasado porque les han permitido darse cuenta de lo importante y dedicar su vida. ¿Se puede hacer? Claro que sí. De hecho, lo que intentamos con todas estas cosas, el libro de Parar para vivir mejor, lo que planteaba era eso. Es decir, ¿cuál es tu sentido de la vida? ¿Por qué haces todo lo que haces ahora? Para un momento, ¿no? No hace falta mucho, porque claro, muchas veces la gente te decía cuando me entrevistaban en la radio y tal, pero hombre, ¿cómo le vas a pedir a la gente que pare? Pero no tiene tiempo. Digo, parar, no estamos hablando de 3 meses y irte a un monasterio a reflexionar. Estamos hablando de
5 minutos, puedes parar 5 minutos varias veces. ¿Puede usted parar 5 minutos? 5 minutillos. Mucha gente no, mucha gente le da, pero no para porque le da miedo. Dice, sí, vale, paro y plantéate por qué haces todo lo que haces, qué sentido piensas que... La gente no para por eso. Se puede hacer, pero hay que tener la valentía de poder decir, bueno, lo que voy a encontrar seguramente no me gusta. Pero esto es lo que pasa con las psicoterapias, ¿no? Las psicoterapias, mucha gente tiene miedo a las psicoterapias porque producen cierto nivel de sufrimiento. Es decir, porque lo que vas a encontrar no te gusta. Vas a encontrar pues, que hay cosas que notar, que tienes que cambiar, ¿para qué hago esto? Etcétera, etcétera. Y es muy frecuente que también mucha gente cuando empieza una psicoterapia te diga, déjalo. Deja ese baúl, deja ese baúl bajo 7 llaves. No sigas escarbando, que no. Va, sigo. Deme de nuevo medicación y tal para seguir sin tocar nada de esto. Bueno, es una decisión. La psicoterapia debería estar... más comúnmente expandida? O sea, ¿deberíamos hacer a todos un poco de psicoterapia? Bueno, la psicoterapia, ¿qué decir? Sería reflexionar simplemente sobre nuestra vida. Eso tendría que ser, sí, muy expandido y muy invitado, digamos, también en la formación de la gente, ¿no? Ahora, sobre todo, dedicamos a centrarnos en las técnicas que tiene que tener la gente, ¿no? En las formaciones en la universidad, ¿no? Pero el aspecto humano, tú estás en coaching de empresas y tal, ¿no? El aspecto humano, que es el tema clave, no se da tanta importancia. Fíjate, incluso en medicina, yo soy muy crítico con toda la formación en medicina en este momento, ¿no? Pero lo que se está buscando son habilidades técnicas, etcétera, pero la empatía, el conectar con el sufrimiento, etcétera, esto parece que se ha perdido, cuando es la clave. Tú vas a alguien que te ayude, lo que quieres es que te escuche. Y eso hoy en día es excepcional. Que alguien te escuche. Que alguien te escuche, porque está con su diálogo interno continuo y no puede parar. ¿Qué hago? Para poder escuchar a alguien, para ayudar a alguien, el diálogo interno tiene que parar y decir, venga, cuéntame lo que sea. Y yo te escucho. Eso para la gente es inviable. Porque cuando está escuchando está, a ver si hablo yo y digo lo que es importante. Que este tío es un rollo, ¿no? No, pero que es muy difícil. Es muy difícil, claro, si no te entrenas, es muy difícil parar esto, claro. Porque estás pensando siempre en la siguiente pregunta. Claro. Si te preguntan lo que vas a decir, o dices, este tío yo no lo haría así, tal, no sé qué, pero ¿cómo le pasa? Pero a mí no le pasaría. No. Hala, te escucho. No tengo prisa. Cuando decías esto del escaparate, que me ha parecido súper gráfico, decir, miras un escaparate y piensas, voy a comprar, dices, no tengo dinero, soy un desgraciado, hostia, llevo no sé cuánto en paro, esa escalada de violencia intelectual que tienes. Al final, esto puede ser un círculo virtuoso, un círculo vicioso, tú me dices y me corriges, pero yo siempre he pensado en una acción te genera un sentimiento, sí. Un sentimiento te genera un pensamiento y esa siguiente acción va a ser condicionada por ese pensamiento. Sí, exactamente. Y puede ser virtuoso o vicioso. Y puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Quiero decir, ¿qué es más fácil? ¿Modificar una acción, un sentimiento o un pensamiento de ese círculo? El pensamiento es donde se trabaja. Pensamiento. Las emociones son más complicadas y todo lo demás es más complicado. Los pensamientos es la clave de alguna forma. Vale, o sea, tienes que trabajar primero el pensamiento para hacer y modificar acciones pequeñitas. Eso es, sí. Y que vayas teniendo cierto éxito. Eso es. O sea, tienes que ser capaz de recapitular los éxitos de tus acciones a través del pensamiento. Sí. El pensamiento sería el objetivo a trabajar, sí. Es lo modificar. De hecho, en la tradición oriental se suele decir, cultiva un pensamiento y tendrás hábitos. Cultiva hábitos y tendrás una personalidad. Cultiva una personalidad y tendrás un destino. Joder, ¿no es Aristóteles también un poco que decía acciones, comportamiento, carácter, o sea, hábitos, carácter, destino? Está en muchas tradiciones, sí, pero es así, ¿no? Casos que te hayan sorprendido de decir, vaya bofetón le ha dado la vida en una depresión tal y que después hayan reconstruido todo. ¿Te ha pasado? Sí, muchos. Esto que te digo de la crisis de los 50 es muy frecuente, porque la crisis de los 50 ocurre o porque efectivamente lo he conseguido todo y entonces me doy cuenta de que la felicidad no estaba allí, o por el contrario, porque lo he dado todo. Yo, he trabajado con CEOs y tal, ¿no? de industrias. Y claro, ya sabes lo que pasa, que hacia los 50 años muchas empresas piensan que este tío ya ha dado todo lo que tenía que dar y lo sustituyó rápidamente por otro de 30, que aparte que le sale más barato, hasta lo voy a poder explotar mejor, ¿no? Y entonces, claro, tú imagínate la sensación de frustración, de decepción, etcétera, de gente que lo ha dado todo por la empresa, sea la empresa lo que sea y del ramo que sea, y a los 50 años le dicen, bueno, adiós.
te indemnizo algo, tal. Y la gente siente, he dado todo para la empresa, me he cargado mi relación de pareja, que no es satisfactoria porque he estado todo el día trabajando, la relación con mis hijos porque he estado todo el día trabajando, no tengo casi amigos más que los de la empresa porque he estado todo el día trabajando, no tengo aficiones porque he estado todo el día trabajando, no sé si me explico. He hipotecado todo por esto y me echan. Eso es lo que llamamos en psicoterapia proyectos de carencia. Es decir, son proyectos, a veces pueden ser muy prosociales, yo eso lo he visto en ONGs, lo he visto en otros sitios, ¿no? Que desestructuran toda tu vida de tal forma, ¿no? La pareja, al final, claro, no le he dedicado tiempo, a los hijos no les he dedicado tiempo, a cultivar amistades no he dedicado tiempo. Solo tengo esto, el trabajo, la ONG, lo que sea, y por circunstancias de la vida eso se va a tomar viento y me quedo con una sensación de vacío demoledor. Eso no es una depresión, es una depresión existencial, ¿sabes? Porque la gente dice, ¿qué he hecho con mi vida? Pues bien, con esas, que son de las depresiones más potentes, porque claro, no es es como un órdago a la grande, ¿no? Es un órdago total. A la grande, a chicas, a fuera de juego. Ha habido gente que puede salir al reconectar consigo mismo, volver a temas espirituales. Entonces, espirituales no me refiero a religiosos, sino sentido de la vida, conexión con algo. Y pues igual todo eso que han aprendido, que es mucho, lo vuelcan a aspectos más prosociales y han podido salir de una forma muy buena. Pero ese tipo de crisis es relativamente frecuente hoy en día, ¿no? Proyectos de carencia. Es un tema fascinante. Que hablando de esto, ¿qué necesitamos los humanos para ser felices? O sea, ¿cuáles son los ingredientes del pastel que necesitamos para ser felices? Un sentido de la vida es uno de los grandes... Sentido de la vida, ¿no? Uno de los grandes ingredientes, ¿sabes? Y otro de los grandes ingredientes son unas relaciones interpersonales significativas, valiosas. Por supuesto, pareja, si lo hubiese, pero no es imprescindible, pero sí, amistades, una sensación de pertenencia, de conexión, de poder compartir, etcétera. Yo te diría que con eso y algo de trabajo interior, pues, meditación, cualquier tipo de psicoterapia, eso es un cóctel definitivo. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Cuando vienen los 60, ¿es bueno meditar? ¿Cuando vienen los 60 qué? ¿Es bueno meditar? ¿En qué te ayuda a meditar cuando llegas a los 60? Si no has meditado anteriormente, igual te resulta un poco más difícil, pero siempre se puede empezar, ¿no? Pero en cualquier edad, meditar lo que te permite es conectar con la auténtica fuente del bienestar, de la felicidad, que es tu mente, el interior. Es decir, bueno, el mundo va cambiando fuera continuamente, pero tú tienes esa sensación de que no te afecta tanto, ¿sabes? De que, bueno, la felicidad está dentro de ti. Pero puedes empezar a meditar a los 60, perfectamente. ¿Y se mejora el rendimiento meditando a partir de los 60? Sí. Tengas la edad que tengas, vas a mejorar el rendimiento. Lo que pasa es que, bueno, si tienes 60 años, pues seguramente la capacidad de análisis no es tan intensa, pero la capacidad de síntesis sí que es mucho más intensa a partir de los 60 años. No quiere decir que el funcionamiento cerebral es diferente en dependencia de la edad, ¿no? Entonces, a ver, explícame esto de la síntesis. Me interesa. Cuando uno es más joven, tiene mucha más capacidad de análisis, ¿no? Le dan muchos datos y tal, y puede analizarlo mejor. Eso se pierde. El análisis se pierde con la edad. No quiere decir que se ponga a cero, pero se pierde. Bueno, si lo has ejercitado, te irá mejor que si no lo has ejercitado, pero se pierde. Se llama la capacidad de síntesis, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo importante, esto es el resumen, esto es el mensaje, tal. Eso aumenta con la edad, ¿sabes? Porque, claro, ya tienes mucha más experiencia, puedes valorar, tal, decidir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso forma parte de, digamos, de los cambios cognitivos que se producen con la edad, independientemente de que medites o no, ¿no? Entonces, vas a mejorar la atención, pero, claro, la síntesis es lo que más aumenta, sobre todo. Aparentemente eso es bueno para la toma de decisiones. Claro. Por eso las tomas de decisiones, por eso la gerontocracia, ¿no? Quiero decir, las sociedades antiguas, los que tomaban las decisiones y dirigían eran los más ancianos, no por nada, sino porque se suponía que esa mayor experiencia de la vida les daba perspectiva, 1, y 2, no eran de mecha corta. La mecha era extendida ya.
la mecha se va alargando con la edad, ¿no? Ya nada te parece tan importante y dices, bueno, no vale la pena. Entonces, claro, eran mejores dirigentes. Lo que pasa es que ahora los ancianos son un estorbo, ¿no? Pero siempre en casi todas las culturas era gente que tenía una perspectiva, una sabiduría. Lo que pasa es que el cambio tecnológico ahora es tan rápido que un anciano pues se queda desfasado y no parece que no sirva en la sociedad, ¿no? ¿Es bueno verbalizar las cosas por esto? O sea, es decir, que enfrente tengas un mentor que tenga capacidad de síntesis y tenga ciertos seniority, hace que... ¿Qué te pasa en la cabeza cuando verbalizas? Porque yo cuando hablo o cuando escribo, el ejercicio intelectual es muy diferente. Sí, escribir o hablarlo lo aclara mucho las ideas y tal, ¿no? Y si tienes a alguien, un senior, que tiene esa experiencia de la vida, pues eso no tiene precio. O sea, hay que intentar dotarse alrededor de personas, de mentores que te ayuden en ese sentido. Gente generosa que con todo la compasión entendida como el deseo de ayudar, te va a dar su opinión, una opinión formada, experta y sólida porque tiene experiencia. Eso no tiene precio, te permite aprender rápidamente lo que te costaría años. Sí. Mindfulness, hablábamos que hay un ejercicio que son 5 minutos para volver al punto, intentar volver al punto, pero que después puedes hacer mindfulness en cualquier lugar del planeta. Claro. Cualquier actividad puede ser mindful. Ejemplos de mindfulness en cualquier actividad. Pues mira, lo que solemos recomendar es las actividades repetitivas que hacemos casi todos los días, intentar elegir una hasta que sea mindfulness. Por ejemplo, lavarte los dientes, ¿no? Lo hacemos casi todos los días, ¿no? Pues la recomendación, cerrar los ojos, ¿no? Y notar cómo el cepillo, pues si es eléctrico, por ejemplo, va tocando, va vibrando y notas en los dientes, en las encías, etcétera. Toda la atención está a las sensaciones corporales, no estás en otro sitio. Y la sensación es muy agradable. O te duchas, ¿no? Que lo hacemos pues todos los días, ¿no? En vez de estar pensando en lo que vas a hacer luego y tal, no, simplemente cierras los ojos, porque la recomendación es que te introyectas mucho más si lo haces y percibes cómo el agua va cayendo, la temperatura del agua, el jabón o la esponja. Esas sensaciones corporales son de un bienestar físico tremendo, la estabilidad mental que permite, hace que conectes con una sensación de paz y cada una de estas acciones disfrutas mucho más en vez de estar dando vueltas continuamente a otras cosas y se va extrapolando el resto de actividades. Es decir, cada cosa es un disfrute, porque la vida es increíble. No hace falta estar llenándola de otras cosas. Estar aquí en el momento presente es fascinante. Los orientales, los japoneses, no tienen una expresión que dicen: el mundo es una perla brillante. Pero lo que hace brillante al mundo no es el mundo, es la mente. Si toda la atención está en lo que estás haciendo, cualquier cosa que hagas es fascinante. Luego pasó por aquí Ur Gómez, que era un maestro de maestros yogis, que dijo: yo ya he pasado esto del yoga, de todo esto. Es decir, yo lo único que sé es que me tengo que concentrar en la respiración, porque es lo único que tengo. Es decir, lo que tengo es la respiración y no sabemos respirar. Sí. Y esto es un problema. O sea, y tenemos la capacidad de concentrarnos, pero evidentemente nos vienen cosas del pasado y del futuro que nos tienen que dar un poco igual. Es decir, que eso va a venir. Eso es lo de la mente en blanco. Que parece que hay una cuestión en la meditación que dice: si no estás con la mente en blanco, no sabes meditar. Y sin embargo... No, la idea es que uno no se aferra a los pensamientos. Sí que es cierto que conforme vas meditando cada vez aparecen menos pensamientos, eso es cierto, pero la clave es que cuando aparecen tú puedes dejarlos pasar, volver al anclaje, la respiración o lo que sea. Con el tiempo cada vez aparecen menos pensamientos, eso es cierto, pero no es un objetivo que se consiga porque quieras voluntariamente, ¿no? Sino que al ir dejando pasar los pensamientos cada vez, porque lo que alimenta a todo ese pensamiento discursivo es darle atención, ¿no? Es decir, uy, sí, esto que he pensado, tal, no sé qué, tengo que darle vueltas, etcétera, no sé, si aparece un pensamiento, tú lo dejas pasar, cada vez aparecen menos pensamientos. Que para un psiquiatra, alguien que habla solo, bueno, ¿Qué síntomas hay? ¿Todo el mundo habla solo? Todos hablamos solos. El diálogo interno es continuo y puedes hacerlo en voz alta o en voz más baja. Si estás solo, puedes hablar solo en voz alta, no tiene mayor significado. Hombre, llama un poco la atención. Si estando con gente hablas mucho en voz alta, pero también lo hace mucha gente, ¿eh? Pero bueno, por convenio social uno intenta no hablar solo en voz alta cuando hay más gente. Pero todos hablamos solos, sí, eso no tiene ningún tipo. ¿Todo el mundo habla solo? Todo el mundo. El diálogo interno está. El diálogo interno sí, pero en voz alta. Si estás solo, muchas veces hablas en voz alta. Sí, eso no tiene mayor significado. No. Vale, me quedo más tranquilo. Solamente por eso. Solamente, claro, si estás con gente, entonces implica que estás tan desconectado de la gente que tú te montas la película, ¿no? Pero que uno cuando está solo, fregando platos o en la ducha, tal, dice, pues me cago en dieta, entonces digas esto, pues es lo habitual, eso no tiene nada.
¿Hay evidencias científicas de las ayudas del mindfulness a la mejora de la salud mental? Absoluta, sí. Fíjate que mindfulness se considera la terapia de elección para la depresión recurrente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y Anais, británica, sabes que médicos y psicólogos tenemos que guiarnos por guías clínicas. ¿Por qué es tan eficaz? Es muy útil también para ansiedad, adicciones, ya te lo he dicho, pero concretamente para depresión recurrente es la psicoterapia de elección. Si yo he tenido varias depresiones y ahora estoy bien, claro, lo he pasado muy mal cuando tenía depresiones, ¿no? Y ahora estoy bien, pero imagínate, empiezan a aparecerme, porque aparecen de vez en cuando, pensamientos depresivos. Entonces yo lo que quiero es quitármelos cuanto antes. Pero la mente funciona a la inversa del mundo externo, ¿no? Si no quiero estar contigo, me voy y ya está. Pero en la mente, cuanto más quieras no tener un pensamiento, una emoción, más lo tienes. Entonces, claro, la gente se pelea con esos pensamientos para que no aparezcan, pero los pensamientos vuelven y recaen en depresión, ¿no? Es como si yo le digo a los que nos están escuchando, no penséis en un elefante rosa. Pues para no pensar, piensan que no pensar, entonces piensan. Pues aquí lo mismo. Lo que aprenden los pacientes con depresión recurrente es cuando aparece un pensamiento de estos negativos, en vez de querer echarlo, con lo cual se queda, simplemente vuelven a la respiración o al soporte de la meditación, el pensamiento se va, desaparece y con eso consiguen no recaer. Es muy potente, sí. En depresiones recurrentes ¿se llega a curar o llega a ayudar? Bueno, lo que dicen los estudios es que es tan eficaz como el tratamiento farmacológico para evitar entonces, simplemente, pues bueno, lo que pasa es que la meditación mindfulness habría que pensar en él como un estilo de vida, ¿me explico? Si tú lo consideras un estilo de vida, es decir, bueno, voy a meditar casi todos los días de mi vida, porque me gusta, no porque estoy utilizando para el tratamiento de la depresión, ¿no? Si lo utilizas como un estilo de vida, cura, porque no recaes. Si solo lo utilizas, imagínate, 1 año, 2 años, y digo, bueno, pues ya está, y ya, pues es más fácil que recaer. Pero en el tratamiento antidepresivo también tendrías que tomarlo toda la vida, que tipo no recaer, si es una depresión recurrente, ¿sabes? Entonces, hay que verlo como un estilo de vida. Que si tuviéramos que empezar a leer algo sobre esto, ¿qué recomendarías? Bueno, hay manuales de mindfulness, varios. Nosotros hemos escrito uno, pero hay otros de Vicente Simón y otros pueden ver Introducción a Mindfulness, manual de mindfulness. Con eso es suficiente para poder empezar a practicar. Lo que yo recomiendo siempre al principio es bajarse audios, de manera que no sea uno quien se autodirija a la práctica, porque está tan agitada la mente que uno pone la práctica, el audio, pone un temporizador, 5 o 10 minutos, y ya está. Eso los primeros meses. A partir de los 6 meses ya puede uno, digamos, más autodirigirse. Pero al principio la mente está tan agitada que es muy difícil uno solo dirigirse a la práctica. ¿Algún audio, de los que hay en YouTube? Entiendo, sí, hay multitud. Sí, cualquiera, sí. Ayuda de mindfulness o guía de mindfulness, 5 minutos, cualquier cosa. Sí. Igual que hay de hits para hacer deporte, pues hay de mindfulness, que lo sepáis, los cincuentones. Sí, muchos de ellos estaría bien. Luego, si me interesa y quiero seguir, pues la recomendación es ir a un sitio donde te haga una formación un poco más específica y tal, pero inicialmente cualquiera de esos es suficiente. Vale. Que aquí tengo una línea de la vida hasta los 100 años. Solo. Y pongo 2 puntos que son 2 smiles y 2 puntos rojos que son, pues, 2 puntos rojos. 2 momentos de tu vida en los que, digamos, hayas tenido dureza, digamos, esas crisis que hablamos, y 2 momentos de clímax, es decir, bien, he estado aquí a tope. ¿Dónde te colocarías? Bueno, yo te comentaba esto que ocurrió con mi madre. Yo tenía pues 8 años aproximadamente. Es un punto rojo, pero realmente se podría poner como un punto bueno, porque la verdad es que el aprendizaje fue brutal. Y luego, pues bueno, otro momento de cierta crisis fue cuando me divorcié hacia los 35 años aproximadamente, porque siempre es un momento de cierta reflexión, etcétera. No diré que fue ni mucho menos terrible, pero bueno, son momentos de reflexión. Y los 2 momentos buenísimos, yo siempre digo, son los nacimientos de mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos. No, la verdad es que el nacimiento de un hijo es un momento espectacular, ¿no? Y bueno, lo he disfrutado mucho. ¿Puede ser que cuando mires hacia atrás los puntos rojos no son tan rojos? No son tan rojos, no son tan rojos, porque eso es uno de los, digamos, grandes beneficios de la meditación y de la psicoterapia en general, ¿no? Quiero decir que ves tu vida y dices, todo lo que ha ocurrido ha valido la pena, ha tenido sentido, me ha permitido crecer, estoy aquí gracias a eso, ¿sabes? No hay ningún momento. Yo siempre digo que si tú puedes mirar tu vida y reinterpretarla de forma positiva, todos los sucesos negativos, esa es la resiliencia, ¿no? No hay nada que tengas que decir, tendría que haber sido de otra manera, no, está perfecto, ¿eh?
los dos cosas que me ocurrieron, he tenido algunos otros momentos, ¿no? Pero están perfectos, me han servido para el crecimiento, ha ido fenomenal y además no guardo ningún tipo de rencor y siento que nadie me guarda ningún tipo de rencor. Todo esto es, yo creo que es importante cuando uno mira su vida. ¿Por qué elegiste la medicina y dentro de la medicina la psiquiatría? Bueno, yo quería hacer medicina solamente para hacer psiquiatría. Esto es muy frecuente en los psiquiatras, ¿eh? Sí. Sí. Es el camino para encontrar la verdad. Sí, cualquier otra especialidad no nos gustaría, ¿no? Queríamos hacer esa. Y bueno, esa fue la razón. ¿Por qué? Para intentar conocerme mejor a los demás, ayudarme a mí mismo. Bueno, porque pensaba que efectivamente la felicidad iba ligado sobre todo al funcionamiento de la mente. ¿Te encuentras en consulta esto que llaman la psiquiatrización de la sociedad? Es decir, que mucha gente que rompe con su pareja dice, necesito una pastilla para poder llevarlo. Mucha gente que pierde un trabajo dice, necesito tal. O tengo a mi jefe que me está presionando, necesito que me eches una mano. ¿Esto está sucediendo? Cada vez más, sí. Hay una psiquiatrización, ¿no?, de la vida diaria cuando son circunstancias normales, ¿no? Que se rompa una pareja o que tenga alguna dificultad en el trabajo o que, yo qué sé, problemas con vecinos o tal, no requieren un tratamiento farmacológico ni muchas veces una psicoterapia, ¿no? Lo que quiere es simplemente adaptar las expectativas, asumir que en la vida hay sufrimiento y punto, ¿no? Pero de alguna forma hay esa expectativa que a veces se potencia desde las instituciones, de que no se debe sufrir y si se sufre tiene que haber solución farmacológica o del tipo que sea rápida. Eso yo creo que no tiene sentido, pero vamos hacia eso, sí. Te voy a poner un vídeo a ver qué te parece, ¿vale? Primero, te lo subo. Te sonará que es María Alonso Puig. Sí. No es tanto que consigas el sueño, sino la persona en la que te tienes que convertir para alcanzarlo. A lo mejor no lo has alcanzado, pero te has convertido en una persona que tiene una forma de ser y de estar mucho más bonita, mucho más amable, mucho más cordial, ¿no? ¿Qué te parece esto que dice Mario? Sí. Yo creo que ya hablábamos, ¿no?, de que una expectativa concreta para conseguir algo concreto seguramente nos va a producir más sufrimiento, pero esos valores que hace que te conviertas en el valor. Es decir, si para mí mi valor es ser una persona compasiva, una persona que ayude a disminuir el sufrimiento de otros, me convierte en una persona con esas características. Sí. Te voy a hacer un test rápido de doble opción, ¿vale? Y me tienes que contestar deprisa. La gracia de este test es que contestes lo primero que te sale, ¿vale? Y te voy a dar dos opciones y tienes que elegir una de las dos. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? Hay alguna que ya hemos dicho, pero me sorprendería lo contrario. ¿Qué elegirías? ¿Prozac o respiración consciente? Respiración. Vale. Si tuvieras que elegir entre pensar en dos cosas, ¿en el pasado o en el futuro? En el futuro pensaría más, sí. ¿Por qué? Bueno, porque lo puedo cambiar. El pasado no se puede cambiar. Pero tenemos una tendencia muy insistente a pensar en el pasado, ¿no? Tenemos una tendencia, sí, a pensar en el pasado de forma culpabilizante, etcétera. No tiene mucho sentido. Lo que no se puede cambiar hay que aceptarlo, ¿no? En el futuro siempre hay posibilidades de modificarlo. Si en el pasado hay culpa, en el futuro... No necesariamente tiene que haber, pero seguramente nos va a impedir, disfrutar todo lo que podemos disfrutar del futuro cuando se convierta en presente, porque claro, no existe un futuro, existe un continuo presente. Vale. ¿Dopamina o oxitocina? La oxitocina es la hormona de la conexión, de la prosociabilidad. Yo creo que la felicidad está ahí, ¿no? La dopamina es la de la excitación. Si tuviéramos que hacer un curso acelerado de hormonas, dinos cuáles son las claves de las hormonas que regulan nuestra emoción, nuestro pensamiento. ¿Cuáles serían, digamos, como psiquiatra? Bueno, lo que está diciendo, ¿no? La oxitocina, yo creo que es la clave, ¿no? Pues la hormona de la conexión, ¿no? De hecho, aumenta mucho cuando la mujer va a tener un hijo, etcétera, y con contacto físico aparece, ¿no? Yo creo que eso es lo que más tendríamos que cultivar. La dopamina tiene más que ver con la búsqueda de estímulo, ¿eh? En algunos momentos es importante. El cortisol es la que va ligado al estrés. Lo que intentaríamos sería que no estuviese aumentado de forma crónica, ¿no? El estrés agudo es muy adaptativo y tal, pero el estrés crónico acaba cortando la vida, porque altera todos los mecanismos de neuroinflamación. Y luego, pues, otras hormonas, pues bueno, tienen que ver con la serotonina, pues es la que se intenta regular para evitar la depresión, etcétera. Bueno, simplemente yo creo que disfrutar de la vida, sentir que la felicidad está dentro de nosotros, es un regulador de la serotonina tremendo, ¿no?
te diría que esas son las principales para ir funcionando. ¿Y la serotonina es la que intentáis controlar para la depresión? Bueno, muchos antidepresivos tienen efecto serotoninérgico. No es la única que está involucrada, pero también está la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, etcétera, etcétera. Pero bueno, es, digamos, la más fácil o la que más se asocia con depresión, sí. ¿Qué te hace la serotonina? O sea, ¿en qué te ayuda o te perjudica cuando está baja? Si no está en niveles normales, digamos que tiendes a ver las cosas de forma más negativa, más amenazadora, sientes que te falta algo, que las cosas no son como tendrían que ser, ¿no? Si nos estuviera escuchando personas que están con depresión, ¿qué les dirías? Les diría lo que le diría a cualquier persona, ¿eh? Quiero decir que los dos temas que más les van a ayudar sería si hay una base biológica tremenda, porque algunas depresiones tienen una base biológica tremenda, pero no queda más remedio que tomar tratamientos farmacológicos, pero en general tener un claro sentido de la vida, eso ayuda mucho cuando las circunstancias son adversas, y una depresión es una circunstancia adversa, y dos, que cuide mucho las relaciones interpersonales, ¿no? Unas relaciones interpersonales satisfactorias, de hecho hay psicoterapias que son interpersonales para la depresión, ¿no? Porque se acepta que ese buen tejido social es un protector extraordinario. ¿Y cómo se trabaja eso en una depresión? O sea, ¿cómo lo hacéis? Bueno, intentando ver cómo son estas relaciones. Generalmente estas relaciones pueden ser muy de dependencia o pueden ser muy de intentar manipular a los otros, etcétera, ¿no? Sería el hacer las paces con nosotros mismos, ¿no? Querernos a nosotros mismos, un tema clave, ¿no? Y a partir de ahí ser mucho más capaz de conectar con los demás, notar las necesidades de los demás, escuchar a los demás, etcétera, desear la felicidad de los demás, y eso siempre te revierte a ti en cuanto más nobles sean tus relaciones con los demás, más van a ser las de los otros con uno, ¿no? Mientras más de utilizar o de manipular, eso se te va a devolver. Quiero decir, porque las relaciones no dejan de ser complementarias. Es decir, si yo te utilizo o te manipulo, pues tú vas a intentar también manipularme, utilizarme, etcétera. Si yo intento ser honesto contigo y tengo unas relaciones satisfactorias, profundas, etcétera, las relaciones que se van a mantener en mi entorno van a ser de ese tipo. Y eso es un refuerzo tremendo. ¿Te sigue sorprendiendo algún paciente en consulta? Sí. O ya más o menos te vas esperando a decir, hombre. Muchas, hombre, lo que te da la experiencia es la predictibilidad, ¿no? Muchas veces yo juego de alguna forma con mis pacientes, le digo, pues mire, yo creo que le va a pasar esto. Y dice, hombre, doctor, ¿no? Apuesto toda mi fortuna. Digo, bueno, ojalá me equivoque, pues bueno, ya me lo contará, ¿no? Por ejemplo, en relaciones de rupturas de pareja y tal, que dice, no, porque es que nosotros somos muy especiales y tal, y nosotros tal. Digo, ¿han empezado a hablar de tema económico del reparto? No, todavía no. Digo, bueno, pues me lo vuelve a contar cuando llegue este momento, porque este es el... No, pero doctor, es que nosotros hemos empezado. Digo, pues, me alegraré mucho de que sea así, pero no, ya me lo contará. Y efectivamente, casi siempre, pero quien dice eso dice otro que dice, otro, pero ¿cómo lo sabía? ¿Cómo tenía? Sí, más que nada, porque he visto como 500 como usted anteriormente. Entonces, claro, la conducta del ser humano es muy predecible. Eso es algo fascinante, ¿eh? Es algo que a mí siempre me ha llamado, por ejemplo, cuando hacemos resolución de problemas, una técnica, ¿no? Tenemos un problema como tal. Es que los problemas de los seres humanos son 8 o 10. Es que no hay más. Relaciones de padres, amigos, tal, no sé qué, de poder. Si tuvieras que hacer un top 5, ¿cuáles son los problemas habituales que tenemos los humanos? Interpersonales es la clave, ¿no? Es lo que más nos vuelve locos, ¿no? Y luego, pues también temas de poder, ¿no? Todos necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos digan de alguna forma lo buenos que somos en algo, ¿no? De la misma manera que si te dicen que eres malo en algo, claro, sufres como un perro. Pero fíjate, solo en lo que es muy importante para ti. Por eso la pregunta clave de en qué te has especializado para que te quieran. ¿Me explico? Que decir, si, por ejemplo, yo me he especializado en ser muy buen profesional, muy buen psiquiatra, etcétera, y me dicen, ¿qué buen psiquiatra eres? Buah, me disparo. Mucho más de lo que sería... Y si me critican, me hundo. Mucho más de lo que... Pero si el tema no es nuclear para mí, una crítica o una alabanza no me afecta tanto, ¿no? Yo siempre pongo un plan de broma. Si alguien me dice, eres un pésimo torero, sí, claro. No me va la vida en ello. Pero si eres un mal padre, claro. Entonces es importante ver cuáles han sido nuestras especializaciones para ver. Entonces los problemas tienen que ver con eso, ¿no? Con mantener la imagen, con ser querido, con las relaciones interpersonales, con... Bueno, hay 4 o 5 cosas que están siempre ahí para todos los seres humanos.
Y por lo que entiendo, el referente es mi marco de valores, la coherencia con mi marco de valores. Eso es una protección importante para el sufrimiento, sí. Eso es una protección importante. No te lo quita todo, pero uno de los temas clave para el sufrimiento es poder darle sentido. El sentido del sufrimiento, ¿no? Es lo que te permite que sea mucho más fácil sobrellevarlo. Y claro, uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que como se han perdido los referentes, digamos, espirituales, religiosos y tal, el sufrimiento no tiene sentido. Se considera una falla del sistema, o del sistema social, o del sistema científico, de lo que sea. Pero no es así, el sufrimiento es estructural, ¿no? Entonces yo siempre pongo, en el libro, por ejemplo, hablaba de eso, ¿no? Mi abuela, como mucha gente de la generación de la época, tuvo 9 hijos y perdió 4. Ostras. Pero es que eso era lo estándar, quiero decir, era bastante frecuente. Yo me acuerdo preguntarle, abuela, ¿cómo pudiste sobrevivir a tanto sufrimiento? En psicología actualmente se considera que la muerte de un hijo es el mayor sufrimiento, ¿no?, que puede tener el ser humano. Pues imagínate 4, ¿no? Pero mi abuela, como la mayor parte de la gente, hijo mío, fue la voluntad de Dios, agradecida de que me dejase 5. Siguiente tema. Literal. Ahora todo el mundo se queda paralizado con la muerte de un hijo, como ocurre, ¿sabes? Pero la vida era eso, ¿sabes? La expectativa que tenía la gente, bueno, pues tengo 9 y si me quedan ahí 3 o 4, fenómeno. Y a día de hoy que haya alguien que haya perdido un hijo, ¿qué aprendizaje del sufrimiento debe hacer? Es el mayor sufrimiento efectivamente que tiene el ser humano y con el trabajo con la aceptación, que es tema, la aceptación más profunda, utilizamos otro proverbio japonés. Otra devuelve. Que es una pérdida, una ganancia. Es un tema complejo, ¿no? Porque nuestra mente se focaliza y solo ve las cosas como positivas o negativas, pero siempre que hay algo por bien que vaya, tiene un aspecto negativo, y siempre que haya un aspecto negativo, tiene algo positivo, ¿no? Me toca la lotería, que aparentemente es muy positivo, pero muchas veces no voy a estar tranquilo nunca porque no sé qué hacer con ese dinero, me van a robar, he perdido los amigos porque tienen envidia, etcétera. Quiero decir, y eso también está. La muerte de un hijo. Lo negativo es obvio, no hace falta insistir en ello. Lo positivo, muchas veces, y es lo que intentamos focalizarnos, es todo lo que hemos podido aprender ante una situación tan adversa, ¿no? Entonces, habría 2 temas. Lo que siempre puede uno decirse a sí mismo en una situación por adversa que sea es sobreviví a esto. Es decir, esto que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, he sobrevivido a esto. Por tanto, si he podido sobrevivir a esto, que me echen lo que sea en la vida, porque he pasado lo peor, ¿no? Soy capaz de tener esta fuerza. Digamos que esta es la diferencia, por ejemplo, en español decimos víctimas de, ¿no? Víctimas de los accidentes de tráfico, víctimas de lo que sea, de terrorismo, víctimas de... Sin embargo, en inglés se dice survivor, superviviente. Es una diferencia abismal. Es decir, si he sobrevivido a esto, es decir, yo me he empoderado, tengo la capacidad de tal, que me echen lo que sea. Y no solamente soy capaz de cualquier cosa, 2, puedo ayudar a cualquier otra persona que también le haya pasado esto. En lo que nos pasa a los terapeutas muchas veces es que cuando alguien ha tenido una desgracia extrema, te dicen, claro, pero usted, doctor, no ha perdido un hijo, ¿verdad? No sabe cómo me siento. Y es verdad. Claro, yo me puedo imaginar, tal, pero no lo he perdido, ¿no? Sin embargo, estas personas que sí que lo han perdido y han podido sobrevivir y estar bien, tienen una capacidad de ayudar a los demás increíble, porque son el ejemplo de que se puede seguir adelante y seguir bastante bien, ¿no? Entonces, estos sean 2 de los elementos que intentamos trabajar, ¿no? Sobrevivir, es decir, soy capaz de poder sobreponerme a cualquier cosa que me pase en la vida, y 2, puedo ayudar y de forma muy intensa a gente que sufre mucho, porque yo soy el ejemplo de que se puede salir adelante. Decíamos antes los ingredientes del pastel de la felicidad, que decías tener un sentido, las relaciones interpersonales, pero las relaciones interpersonales, uno de los pilares es ayudar. ¿Es importante ayudar a los demás para ser feliz? Sí, uno de los elementos clave en la psicología de todos los tiempos, las tradiciones espirituales también existían, es que uno es mucho más feliz si hace las cosas por otros que por uno mismo, ¿no? Hay un estudio clásico en psicología, que es que a estudiantes de psicología norteamericanos, ¿no?, porque eran fáciles de coger, se les daban $20 y les decían, gástalo en lo que quieras, 1, y 2, puntúa la felicidad antes y después. Todo el mundo que gastaba ese dinero en otros era mucho más feliz que los que se lo gastaban en sí mismos. Esa es la base del ser humano. Tú vas a sentirte más feliz si haces algo por otros que si lo haces por ti mismo. Por eso es muy importante todo lo prosocial, ¿no? Pero sin que eso te perjudique a ti. Lo digo porque a veces esa motivación es el ser querido
y entonces uno es capaz de hipotecar su propio beneficio, su propia felicidad con tal de tal. Entonces ese es un límite que hay que darse cuenta, ¿no? Es decir, yo tengo que estar bien y en ese contexto estoy tan bien que me resulta fácil ayudar a los demás. No ayudo a los demás para que me reconozcan esto y así tapar mi sentimiento de no ser querido. No sé si se ve la diferencia, es una diferencia misma. Podría ser un buen consejo cuando uno está de bajona, decir, levántate y ayuda a alguien. Sí. Simplemente eso te va a dar una sensación de bienestar. Todo lo que es prosocial te va a dar una sensación de sentido, de que vale la pena vivir, de seguir adelante. Sí. Cuando tú te dedicas a un trabajo en el que ayudas a personas, es más probable que te sientas satisfecho. Claro, sí. Todos los trabajos. Por eso, en la crisis de los 40, mucha gente tiene vocaciones tardías hacia los 40 años, ¿no? Hay gente que tira por la borda lo que está haciendo y dice, va a dedicar de verdad lo que he querido hacer a los 40. Eso es. O igual no lo veía claro a los 20 lo que quería hacer, pero a los 40 sí que lo tiene claro, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a la medicina, a la ayuda, tal, a los 40 años, y suelen ser muy buenos profesionales, pero lo tienen clarísimo. ¿Me explico? Igual se han dedicado a la banca o a otras cosas más de ganar dinero, ¿no? Y hacia los 40 dicen, ¡buah! Esto no... Déjate de historias. Déjate, sí, no me acabo. Igual he ganado mucho dinero, pero no me siento feliz, no me siento realizado. Prefiero dedicarme a, pues, no sé, medicina, ayuda, enfermería, psicología, etcétera, etcétera. Y suelen ser, esas vocaciones tardías suelen ser muy buenos profesionales, gente muy comprometida. O sea, que no se preocupen tanto la gente que está haciendo la selectividad, la Pau, porque no, claro, pueden cambiar de vida a los 40 sin ningún problema, ¿no? Continuamente se puede cambiar de vida, continuamente. Sí, de hecho, lo has dicho al principio, o sea, somos muy seres cambiantes, ¿no? Claro, somos muy flexibles. El cerebro humano tiene una plasticidad increíble, sí. O sea, no hay problema. Hay mucha gente que vive en su jaula de oro con el salario, que tiene cosas alrededor de la vida que tiene que pagar, que tiene que hacer. ¿Somos capaces de inventarnos, de reinventarnos como profesionales, como personas? Todas las veces que haga falta, sí. Sí, tenemos la voluntad y tenemos un claro propósito, claro. Este es el tema. Si no tienes un claro propósito, pues te dejas llevar. Pero si dices, bueno, esto es lo importante para mí, ayudar a los demás, ¡buah! Eso va a ir como un tiro. Sí, que no tenga que ver por un acontecimiento externo dramático, sino que venga desde de verdad tú, la conexión con lo que tú estás sintiendo de veras. A veces el acontecimiento externo dramático te puede hacer parar y conectar, ¿eh? Quiero decir que tampoco hay que despreciarlo. Se muere un familiar, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿qué sentido tiene esto, no? Y eso puede ser un motor muy potente y valioso, ¿eh? Quiero decir que a veces un factor externo puede también ayudarte a parar. Que os pedimos que traigáis un objeto a la entrevista. ¿Qué has traído por aquí? He traído una bolita de cristal transparente. ¿Y qué sentido tiene? Es la mente. En la tradición meditativa, la mente se representa como eso. Es decir, es pura, limpia, todo cabe ahí, todo lo refleja y es perfecta. Es decir, en la mente está todo, está la felicidad, es capaz de abarcarlo todo. Esa es una representación muy bonita en la tradición meditativa de la mente, ¿no? Una esfera de cristal transparente. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Les pido a todos los invitados que den un consejo al siguiente entrevistado, que no saben quién es. Uh-huh. Y el anterior entrevistado fue el doctor Estivil, ¿te suena? De sí. Especialista en sueños y demás. Sí. Y me dijo, yo le voy a dar un consejo que está claro, que duerma bien para ser más feliz. ¿Qué te parece este consejo que te da Eduardo? Sí. Yo creo que ser feliz hace que duermas bien. Y si duermes bien es más probable que sea más feliz. Pero yo casi te diría que el orden para mi gusto es si tú estás bien contigo mismo, eres feliz, etcétera, eres coherente, el sueño está casi garantizado porque no tienes conflicto, ¿no? Cuando hay conflicto es difícil dormir bien, pero efectivamente si duermes bien, claro, es mucho más fácil ser feliz. La gente que no duerme bien está agotada, irritable, estresada. Sí, pero es antes el huevo que la gallina, dices que... En mi opinión sí, pero bueno, puedes utilizar técnicas... Sería un debate chulo, hacer entre el doctor Estivil y García Campañó para decir, ¿qué antes el huevo o la gallina? Sería interesante, porque son dos personas que estarían... Lo que pasa es que si no duermes bien, utilizar técnicas de higiene del sueño, etcétera, va a hacer que duermas mejor y por tanto tengas menos malestar. Eso está claro, ¿no? Pero la experiencia es que si tú tienes una vida satisfactoria, equilibrada, psicológicamente, etcétera, es difícil que duermas mal.
de no tener una enfermedad física orgánica que lo lesione. Sí, pero la salud mental y el sueño están muy de la mano. Exactamente. De hecho, insomnio. En muchas enfermedades es casi el primer síntoma, trastorno bipolar, y otros primer síntomas que no duermes bien, o tal, ¿sabes? Ese. No hemos hablado de eso, pero en trastornos bipolares, esquizofrenia y demás, ¿el mindfulness ayuda? Es una terapia coadyuvante, es decir, puede ayudar, pero lógicamente el tratamiento es más complejo y requiere más cosas. ¿Sí? ¿En qué ayuda, estrictamente, en qué ayuda en la esquizofrenia el mindfulness? ¿Qué síntomas puede mejorar? ¿Qué es lo que puede prevenir? Te decía previamente, yo estoy en un hospital, Miguel Servet, ¿no? Estamos en un hospital de día, yo estoy allí, y hago grupos de mindfulness compasión, solemos utilizar ambas simultáneamente con pacientes del hospital de día, que la mayor parte son esquizofrénicos, no todos, pero la mayor parte. ¿En qué les sirve? Les sirve para manejarse mucho mejor con las alucinaciones auditivas, con esas voces que oyen, también con la impulsividad que muchas veces va asociada, mejoran las relaciones interpersonales, que son muy importantes, ¿no? Pero sobre todo el manejo con las alucinaciones auditivas es mucho mejor. Y en trastorno bipolar pasa lo mismo. Trastorno bipolar, esa impulsividad, ese malestar de base que tienen cuando conectan más con la mente, con la estabilidad, etcétera, hace que lo puedan llevar mejor y por tanto tengan menos sufrimiento y se compliquen menos la vida, tengan menos repercusiones en su vida diaria la enfermedad. ¿Ya es común que se recete el mindfulness a enfermos mentales? En muchos hospitales, centros de día, sí, se está ofertando grupos de mindfulness, generalmente para grupos que son parecidos, ¿no? Depresión, pues, tal, hospital de día, tal, sí, pero cada vez más en España y fuera de España se considera una herramienta que además al ser grupal es coste efectiva, ¿no? Pero los grupos siempre tienen esa ventaja. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías al Javier que empezó su carrera profesional hace ya unos años? ¿Qué consejo le darías? Que es el mismo que vamos a dar al siguiente. Es que no sé si es otro consejo. No, me sirve. Por eso. No, yo el consejo que pensaba dar aquí en Venga y tal tiene que ver, que es un refrán castellano, pero tiene que ver con toda esta prosociabilidad, ¿no? Es la haz bien y no mires a quién, ¿no? Un famoso refrán castellano. Y yo pienso que eso conecta con una sensación de bienestar, de sentido tremendo, ¿no? El intentar ser prosocial, ser buena persona con todo el mundo, eso es algo que vale la pena. Qué interesante. Aquí leí un estudio una vez y me vienes que ni pintado porque se lo leía a una psicóloga que no recuerdo, no era española, que hablaba sobre la gratitud y los beneficios de la gratitud en la salud mental. ¿Qué beneficios tiene la gratitud? Así ya recupero ese estudio con una persona que de verdad conoce. Sí, la gratitud se considera la técnica más eficaz de toda la psicología positiva, ¿no? La gratitud sería dar gracias por todas las cosas buenas que nos pasan en la vida, ¿no? Normalmente las gracias se dan a tres. Una práctica estándar de gratitud, lo digo para quien nos pueda escuchar, por ejemplo, al final del día, uno mira ese día, o al principio del día uno mira el día anterior, e intenta identificar 3 situaciones agradables de la vida, que normalmente suelen ser cosas sencillas, ¿no? Pues estar con mi hijo, hablando tal, o tomando un café con un amigo, o acariciando a mi perro, etcétera. Es decir, porque el umbral lo solemos poner muy alto para las cosas positivas y muy bajo para las negativas. Claro, esta piedrecita en el zapato me está amargando la vida. Claro. Pero sin embargo, este cochazo Exactamente. No, el ejemplo que solemos poner es, imagínate que yo he visto 15 personas en la consulta y tal, y 14 se han ido encantadas y con una ha habido algún problema. Cuando llego a casa a mi mujer no le digo, oye, 14 personas se han ido encantadas de la consulta. Lo que digo, tengo un lío con uno. Y es un 5%, eso, ¿no? Eso es el sesgo natural hacia lo negativo que tenemos, ¿eh? Los seres humanos tenemos un sesgo estructural hacia lo negativo, ¿eh? Se considera que es por la época de los depredadores y tal. No, si quieres entrar al tema, pero no. Pero es interesante. O sea, al final tenemos un sesgo negativo por protección, digamos, ante nuestra vida, ante depredadores. Exactamente. En la época de los depredadores lo importante era todos los estímulos relacionados con los depredadores, ¿no? Que eran negativos, que decía, hace ruido, hace tal. Entonces, entre un estímulo positivo, ver el sol, disfrutar de eso, y un estímulo negativo, que es un depredador que está por ahí suelto, pues estamos sesgados estructuralmente hacia lo negativo. Eso se puede trabajar y pues la psicología positiva empieza a desarrollar técnicas y tal, pero está ahí, ¿no? Entonces la gratitud sería 3 cosas positivas que te hayan pasado el día anterior, que son así de sencillas, y te agradeces a ti mismo la posibilidad de disfrutarlas, de darte la oportunidad de disfrutarlas. Agradeces a los demás, porque generalmente suelen ser en contextos interpersonales, o es la mascota que ha acariciado, o mi hija con la que he estado mirándome, o mi amigo con el que he tomado un café, y agradeces también a algo más grande que nosotros mismos. Fíjate que el sentido te conecta con la trascendencia. La trascendencia no sería
tanto lo que ocurre después de la muerte, si tengo creencias espirituales, sino la sensación de que lo que hago tendrá un impacto en las siguientes generaciones. Estoy conectado con algo más grande, ¿no? Entonces agradezco a esa trascendencia. Y eso, el agradecimiento, el impacto que tiene es que soy mucho más capaz, si lo hago de una forma regular, por eso le invito a la gente que lo haga también, eso cuesta 5 minutos, soy mucho más capaz de darme cuenta de las cosas positivas que ocurren en el día a día. Tengo mucha mayor capacidad, mucho mayor sensibilidad, 1, y 2, las puedo disfrutar mucho más mientras están ocurriendo, ¿no? Yo siempre digo que yo me tomo un café con un amigo y para mí es una juerga, ¿no? Porque es decir, ¡buah! Es una pasada poder estar aquí con este amigo tomando este café, tal, ¿no? Entonces es mucho más capaz de detectar esas circunstancias y disfrutarlas mucho más, lo cual hace que, digamos, tu umbral basal positivo es mucho mayor que el de la mayor parte de la gente, ¿no? Cuando le preguntas a cualquiera, ¿qué te dabas? Y la gente dice, pues tirando, ¿no? Es decir, regular, pero la gente que está bien, ¿qué tal vas? Bien, porque es que la vida es una maravilla, ¿no? ¿Hay algún momento bueno para meditar en el día? O sea, ¿aconsejas para los que empiecen al principio del día, al final del día? Al principio del día suele ser muy buen momento porque la mente está limpia, es más fácil meditar ahí. También justo antes de dormir es un buen momento, y si no, pues cualquier momento que siempre sea el mismo. La recomendación es que siempre sea el mismo. Siempre sea el mismo para que la mente se acostumbre, ¿sí? Pero al principio del día es lo mejor, sí. Javier, esto se llama morir de éxito. ¿Qué definición me das del éxito? Se lo pido a todo el mundo. Es decir, ¿qué es el éxito profesional o personal para ti? Para mí el éxito, no podéis disociado personal y profesional. El éxito sería el poder ver toda nuestra vida y sentir que no hay nada especial que cambiaría. Es que decir, bueno, todo lo que ha pasado tiene sentido, vale la pena, he aprendido. No le tengo odio a nadie, no tengo ningún resquemor, ¿no? Ni me siento culpable por nada. Soy coherente con todo eso, he podido interpretarlo, ¿no? Eso es la resiliencia, ¿no? Poder mirar toda tu vida y decir, bueno, está todo bien. Y a partir de ahí fluir. No hace falta que las cosas sean de una forma especial, ¿no? Está todo bien. Como nos encanta la gratitud, te doy las gracias, Javier, por haber venido a morir de éxito. Pero te pregunto, ¿quién es a la persona que le debes más gratitud en tu vida? Hay muchas. La verdad es que no te podría decir solo una. Desde mis padres, que no tiene nombre, ¿no? Porque, bueno, me quisieron mucho, hasta maestros que he tenido, maestros de colegio, algunos de ellos increíbles. Yo fui a La Salle, aquí al colegio de aquí de Zaragoza. Había maestros extraordinarios. Y luego maestros de meditación que también me han producido un gran impacto. Y a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, mucha gente. No tendría palabras para... Javier, muchas gracias por venir a morir de éxito. Ha sido un regalo de podcast. Muchas gracias a vosotros, un placer.